Ya. Adelante, Pilar. Gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos y a todas. Daros la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia. Retomamos hoy nuestras jornadas dentro del programa CEA más Empresas, que como sabéis durante un tiempo pues bueno, hemos estado paralizados porque estábamos reorganizando un poco los contenidos con los que se iban a trabajar en próximos meses. Como ya sabéis, se encuentra enmarcado el proyecto dentro del, la jornada dentro del proyecto Fomento de la Cultura Emprendedora y el Autoempleo y dentro de lo que se llama el programa CEA más Empresas. Y recordaros que lo desarrollamos en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y bajo la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Como os digo, agradeceros nuevamente vuestra asistencia. El título con el que vamos a trabajar hoy es Herramientas y utilidades imprescindibles para el SEO. Los objetivos, imagino que habéis visto el programa y ya los conocéis, que queremos conseguir con esta webinar es dar a conocer una serie de herramientas de gran utilidad para trabajar el SEO y de un negocio, y dentro de aquellas que específicamente estén orientadas al posicionamiento, hasta otras complementarias que ayudarán a estudiar competidores y gestionar contenidos. Se va a trabajar dentro del programa en la importancia de lo que es el actual del SEO, conceptos básicos del posicionamiento y herramientas imprescindibles. Nuestro ponente de hoy, una vez más, es Fernando de los Ríos. Gracias, Fernando, por tu colaboración y estar nuevamente con nosotros en esta jornada. Para quien no lo conozcáis, Fernando es consultor y formador de comunicación y marketing de más de 15 años de experiencia y en gestión de proyectos digitales. Él es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla. Y bueno, él ahora nos concretará un poco más con detalle su trayectoria laboral. Por mi parte nada más, os veo a la finalización de la jornada para hacer el cierre. Sí deciros que si tenéis alguna pregunta y dudas que queráis realizar, en el apartado preguntas y respuestas las escribís y luego a la finalización ya Fernando os la irá respondiendo una a una para que os quede todo súper claro. Pues nada más, por mi parte, espero que sea de vuestro interés cuando quiera, Fernando. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, siempre asegurarnos de que me escucháis bien, ¿vale? Como veo que está el chat por aquí, simplemente confirmarme que me podéis oír, aunque bueno, ya lo hemos visto antes con los compañeros de la Confederación. ¿Se escucha perfecto? Sí, vale, genial. Pues eso es lo más importante. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Había ganas ya de retomar un poquito los webinars de CEA más Empresas, que había un paroncito ahí y la verdad es que se echaban de menos. Así que por mi parte, pues encantado de estar aquí con vosotros otra vez, de que volvamos a hablar pues, de temas de transformación digital, de redes sociales, de posicionamiento, de proyectos digitales, al fin y al cabo, que es lo que yo puedo aportaros desde mi perfil, desde mi experiencia. Y como ha comentado Pilar, pues hoy nos vamos a centrar en herramientas de SEO, ¿vale? Voy a dar algunas pinceladas también, os voy a contar cómo vamos a dividir la sesión. Simplemente en este punto a mí no me gusta perder tiempo en presentarme mucho porque al final tenemos 1 hora y media. Las que habéis estado en anteriores webinars míos sabéis que me gusta traer mucho material. Entonces, pues bueno, si al final yo pierdo aquí 10 minutos explicándome, es tiempo que os estoy quitando de aprovechamiento, ¿no? Así que la idea es que vayamos al grano. Os traigo bastante contenido, ¿vale? Bastantes herramientas. Os voy a ir pasando enlaces también, o sea que no me entretengo. Lo único que me gusta decir siempre aquí es que, independientemente de las preguntas que me podéis hacer durante el webinar, aunque me las hagáis durante el webinar, si no os importa, yo prefiero responderos al final no por nada, sino por no perder el hilo y por poder aportaros todo este material que traigo, y no se va a quedar ninguna pregunta sin responder en cualquier caso, aunque nos extendamos unos minutillos por encima, pero las vamos a responder todas. Y si se quedara algo sin responder o hay algo que no surge ahora, pero que cuando empezáis a bichear alguna de estas herramientas o cuando os metéis más en la materia, pues veis que os surge la duda, como siempre os comento, pues ahí tenéis mi perfil de LinkedIn para que me podáis contactar sin ningún tipo de problema. Me preguntáis por ahí y yo encantado de responderos. La presentación, si no me equivoco,
tanto lo que es el vídeo de la sesión como la propia presentación que yo os voy a compartir aquí se va a subir a la web de CA Más Empresas. Concretamente, si no ha cambiado la cosa, se va a subir a la misma página desde la que os inscribisteis al webinar, con lo cual si tenéis ese enlace a mano, guardadlo, o bueno, entráis simplemente en la página de CA Más Empresas, buscáis en la agenda el día de hoy y ahí os va a aparecer la URL de este webinar y ahí se subirá tanto el vídeo como la presentación, con lo cual el material lo vais a tener, ¿vale? Todas las presentaciones en las que yo os traigo, cuando hablo de herramientas, cuando hablo de estudios, siempre enlazo esas herramientas y esos estudios desde la propia presentación, con lo cual simplemente pinchando en las imágenes que vais a ir viendo en la presentación os va a llevar a ese contenido, aunque no guardaréis los enlaces, que de todas formas yo los voy a compartir por el chat, ¿vale? Pero si no, en la presentación los vais a tener, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos al grano. ¿En qué dividimos la sesión de hoy? Que os voy a contar 3 pequeños bloques. Vamos a empezar bueno, vamos a hablar de herramientas, evidentemente, va a ser el mayor contenido, pero me gusta siempre contextualizar un poco todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante que hablemos un poco de cuál es la relevancia que tiene el SEO a día de hoy, ¿vale? El posicionamiento online, que entendamos por qué al final hay gente, ya sabéis que hay gente que le gusta matar las cosas cada 2 por 3, ¿no? Y ahora pues el SEO se ha muerto, la publicidad se ha muerto, no sé qué, estamos continuamente matando cosas, ¿no? Yo creo que al final las cosas no se mueren tan fácilmente, sino que, bueno, evolucionan, cambian, evidentemente, para unos aspectos o para otros, pero van cambiando y yo creo que al SEO le pasa lo mismo. Se está hablando mucho a día de hoy ya con la inteligencia artificial, ¿no? Con todo esto que está pasando con el SEO, si no va a tener sentido, ¿no? Bueno, pues yo creo que simplemente es algo que se tendrá que adaptar. Yo no me voy a meter porque hoy no vamos a hablar en eso, pero sí quería traeros una serie de datos recientes simplemente para que veáis que el SEO sigue siendo importante, ¿vale? Y el por qué al final desde nuestro negocio, pues desde esa perspectiva digital tenemos que abordarlo de alguna manera, ¿no? Eso va a ser un primer bloque. Un segundo bloque muy breve, donde os quiero dar 2, 3 pinceladas, 3 conceptos que creo que son importantes. Puede que os suenen, puede que ya los conozcáis, pero bueno, yo creo que son 2, 3 ideas simplemente para que entendáis también y contextualicemos un poco al final estas herramientas, ¿no? De qué van. Porque claro, las herramientas hacen cosas distintas, cada una va por un lado, unas se centran más en palabras clave, otras se centran más en análisis de competidores, otras se centran más en cómo ayudarnos a mejorar nuestro propio SEO con nuestros contenidos. Entonces, bueno, son 2, 3 pinceladas muy rápidas a nivel de conceptos, como digo, y ya posteriormente vamos a pasar a ver herramientas. Hay algunas extensiones, algunas herramientas de análisis, como digo, de competidores, de análisis propio, herramientas más de ayuda para construir ese contenido, para optimizar esas palabras clave, herramientas de análisis de las propias palabras clave. He traído un poquito de todo, algunas conocidas, de algunas incluso en algún momento hace ya bastante tiempo pues se hizo una profundización en algún webinar, pero bueno, os he traído una perspectiva, ¿vale? Para que veáis distintas aplicaciones que os pueden funcionar, ¿vale? Yo creo que son imprescindibles a día de hoy en cualquier estrategia. Lo dicho, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, la vais lanzando la ponéis por el chat, o si no, si veis en la barrita de herramientas de Zoom, tenéis un botoncito que es preguntas y lo abrís ahí y podéis escribir ahí, se quedan guardadas y al final las contestamos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por eso, por el tema de esa importancia, ¿no? que tiene el SEO a día de hoy, por esa relevancia, ¿no? Porque al final creo que sigue siendo una línea estratégica, una vía de acciones que no tenemos que perder de vista en nuestro negocio. Y para eso yo me quería apoyar en un estudio reciente, ¿vale? Que es un estudio de FLAT 101, que es una agencia digital muy potente en Madrid. Y ellos llevan ya varios años haciendo este estudio, que es el estudio anual de conversión de negocios digitales, ¿vale? De e-commerce y negocios digitales. Es un estudio, para mi gusto, de lo mejorcito que hay en España, sino lo mejor que hay en este campo ahora mismo en España, ¿vale? Es un estudio además que podéis descargar de manera gratuita. De hecho, voy a empezar poniendo enlace. Ya digo que esto está enlazado cuando tengáis la presentación, pinchando en la propia imagen, vais a tener el enlace. Pero bueno, ya que estáis aquí, os lo voy a ir compartiendo por el chat, ¿vale? Os lo voy a pegar ahí. Es un estudio que podéis descargar gratuitamente. Y es un estudio muy completo no es un estudio de SEO, ¿vale? No es un informe enfocado al posicionamiento, sino que está enfocado a la conversión de los negocios digitales, que al final nuestras tiendas online, ¿no? Estos negocios en Internet, cómo convierten, qué ratios de conversión tienen, qué medias, por qué canales. Pues es un estudio que se enfoca mucho a eso, muy completo, y evidentemente pues el SEO está dentro de ese estudio también, ¿no? Entonces yo lo que quería traeros aquí para que veáis un poco pues esa relevancia que sigue teniendo el SEO a día de hoy. Fijaos, esto es un análisis de tráfico por canales. Dentro de este estudio, ellos han analizado, quiero recordar que eran más de 1.000 negocios, bueno, o sea, más de 1.000 empresas, o sea que es un estudio bastante con una muestra interesante. Y en este caso, esta tablita que os traigo,
extraída del estudio, bueno, pues es un análisis de tráfico por canales, ¿vale? En el amarillo tenéis resaltada la media, ¿vale? Que sería el dato que más nos interesa y podéis ver pues que dentro de los distintos canales de adquisición en estos negocios digitales, pues el orgánico sigue siendo a día de hoy el más potente, ¿no? Se lleva casi un 37% del tráfico hacia la web, ¿vale? A través de ese posicionamiento orgánico, ese SEO, que es al final del SEO, ¿no? SEO sabéis que son las siglas de Search Engine Optimization, ¿vale? Para optimización de motores de búsqueda, y es lo que nos genera ese tráfico orgánico. Luego tenemos, evidentemente, otras formas de adquisición, ¿no? Pues el tráfico de referencia, que nos viene pues, a través de enlaces, ¿no? Que nos están vinculando a nuestros sitios, tráfico de campañas de pago, el tráfico directo, porque directamente se conoce nuestra marca, se conoce nuestra web, la gente va directa, no tiene que buscar nada, sino que sabe dónde estamos, por email, tráfico social de redes, los displays a través de banners y demás. Pues como podéis ver a nivel general, el SEO pues sigue siendo el más potente, ¿vale? No solamente es el más potente, sino que fijaos que incluso en algunos negocios es prácticamente, no digo no es el 100%, pero la máxima de captación en algunos de los negocios pues llega al 90 y tantos %. O sea, estamos hablando de negocios que básicamente es que viven del SEO. Si desapareciera el SEO, no tendrían tráfico, ¿vale? Esto es importante que tengamos en cuenta también, como señalo aquí. Esto me parece que era un inciso que había que hacer, y es que el tráfico, lo que llamamos el tráfico de marca, también es SEO. ¿Qué es el tráfico de marca? Pues es cuando alguien está buscando alguna palabra clave o está buscando directamente nuestro negocio. Ejemplo muy claro, las grandes marcas, ¿vale? Si pensáis en Zara, por ejemplo, la inmensa mayoría del tráfico de Zara es tráfico de marca. La gente está buscando camisetas, Zara, vestidos, fiestas, Zara. ¿No? Es un tráfico que ya influye a la propia marca, porque la gente sí está buscando a lo mejor una prenda, o está buscando un estilo, o está buscando algo, pero tiene muy claro dónde lo quiere comprar, ¿vale? Puede pasar, por ejemplo, pues yo qué sé, con Decathlon, ¿vale? Con temas de zapatillas deportivas, Decathlon, camiseta de deporte, Decathlon. No sé, ¿por qué? Porque la gente quiere comprarlo en esa web, está buscando el producto, pero sabe dónde lo quiere comprar. Ese tráfico de marca, que es normal, es lógico que las grandes empresas pues lo tengan muy alto. No me quiero meter tampoco muy en detalle esto, porque hoy no va el webinar de ahí, pero bueno, que lo que quiero transmitiros con esto es que en las empresas que son más pequeñitas, a las empresas más pequeñas, aquellos que estéis empezando con vuestro proyecto, el tráfico de marca evidentemente siempre va a ser interesante, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estas empresas más pequeñas deben empezar a luchar por un tráfico más de palabra clave, no tanto de marca. ¿Por qué? Porque si tú tienes muy pocas visitas dentro de tu web, y la inmensa mayoría de esas visitas que tienes, que son muy poquitas, pero la inmensa mayoría te llegan porque están buscando directamente tu nombre, significa que evidentemente solo te están buscando aquellas 3, 4, 10, 15.000 personas que te conocen, pero el resto todavía no llega a ti. Entonces, para las empresas más pequeñas, lo que es interesante es buscar un tráfico más por las palabras claves que definen su producto, su servicio, su negocio, ¿vale? Pero no tanto esas palabras claves de marca. Eso llega con el tiempo, ese tráfico de marca llega con el tiempo, cuando nosotros vamos siendo más potentes, vamos siendo más conocidos, porque hacemos más campañas a lo mejor de publicidad, porque hacemos campañas de branding, entonces nuestro nombre suena más, y como nuestro nombre suena más, cuando alguien se mete en Google, está buscando algo relacionado ya directamente con nuestra marca, ¿vale? Pero siempre hay que intentar que el inicio de un proyecto busque aquellas palabras clave relacionadas directamente con el producto o servicio, porque el tráfico de marca inicial es normal que sea bajo porque todavía hay muy poca gente que nos conozca, ¿vale? Eso también es SEO al final, y es una línea también que hay que trabajar, ¿vale? Pero ya digo, no me quería meter en eso, lo que quería era traeros el dato para que veáis la importancia que tiene a día de hoy el SEO todavía, o sea, que prácticamente ese 37% de tráfico de media en un negocio digital venga por un posicionamiento orgánico, significa que lo tenemos que seguir trabajando, ¿vale? Siguiendo con un poco por datos de este estudio, solo vamos a ver 2 o 3 gráficas más, ya digo que esto es por haceros una introducción un poco, que entendamos la relevancia que tiene todo esto. Fijaos, si nos centramos en sectores, ya no hablamos a nivel general, sino que hablamos de sectores, o sea, hablamos de distintos sectores y además en negocios digitales que están enfocados a una venta directa de un producto o servicio, ¿vale? Así que directamente ese tráfico que están generando para su web, pues lo que intentan es que termine una compra, ¿eh? Y aquí cuando miramos la relevancia del SEO, pues os lo he resaltado un poco en amarillo, ¿no? Los sectores como alimentación, como joyería y complementos, se llevan un tráfico muy alto a través del posicionamiento online, ¿vale? Un 48,58%, un 50% en el sector de la joyería, o sea, prácticamente la mitad de las visitas que reciben estos negocios en Internet son visitas de SEO, ¿vale? Por contra, hay otros sectores, o sea, hay otros sectores, por ejemplo, el de food delivery, ¿vale? En el que veis que el tráfico orgánico es muy bajo. ¿Por qué?
Pues porque normalmente cuando queremos encargar comida a domicilio ya sabemos dónde la vamos a encargar. No estamos haciendo una búsqueda en Google, no estamos haciendo una búsqueda en Google a ver qué comemos hoy y dónde. No, tú sabes que lo vas a encargar a la pizzería de tu barrio, a la hamburguesería de la calle de enfrente o a donde sea, lo sabes. Entonces vas directo, es otro tipo de tráfico. Este tipo de sectores a lo mejor pues no trabajan o no necesitan trabajar tanto ese SEO y en cambio sí que necesitan trabajar mucho más pues campañas de branding, campañas de publicidad, campañas en medios sociales. De hecho veréis qué es lo que suele ocurrir, ¿vale? Hacen otro tipo de estrategia. Esto es importante también que lo tengáis en cuenta porque si vuestro negocio pertenece a un sector donde tradicionalmente el usuario no utiliza tanto el posicionamiento o no utiliza, mejor dicho, las búsquedas para llegar a vosotros, pues lo tenéis que saber. ¿Tendría sentido, por poneros un ejemplo, esto es muy general, ¿vale? Pero quiero que me entendáis. ¿Tenía sentido si yo lo que tengo eso es una hamburguesería en tal que yo trabaje un SEO brutal para intentar conseguir más tráfico? Pues a lo mejor no. ¿Por qué? Porque los estudios nos dicen que el usuario normalmente no va a buscar hamburguesería, no sé dónde va a pedir, sino que ya conoce las hamburgueserías y va a ir directamente por la pizzería o lo que sea, ¿vale? Va a ir directamente a pedir en el sitio que ya conoce, con lo cual yo, si soy propietario de un negocio de ese tipo, a lo mejor tengo que trabajar, evidentemente no me voy a olvidar del SEO, tendré que trabajar también mis contenidos, pero a lo mejor tendré que invertir más en una publicidad, tendré que invertir más en campañas, como digo, en medios sociales, tendré que invertir a lo mejor en pequeños pues, campañas con microinfluencers. ¿Por qué? Porque se mueve más así. Entonces es importante que esto, pues dentro del estudio, como os he dejado el enlace, yo os recomiendo que lo descarguéis, que analicéis bien vuestro sector y veáis viendo el peso, ¿no? Esto en cuanto a sectores, como digo, que hacen una venta directa. Pero claro, también tiene influencia el posicionamiento en otro tipo de sectores, o mejor dicho, en esos mismos sectores a lo mejor, o en sectores parecidos, pero donde no se está buscando tanto una conversión, o mejor dicho, una conversión no se está buscando tanto que el usuario que llega a la web genere una transacción, es decir, que compre algo, sino que lo que se está buscando a través de esos negocios digitales es generar un lead, es que el usuario se registre, que me rellene un formulario, que me contacte, que llame, que me deje datos, ¿vale? Al final son negocios que evidentemente también tienen luego un proceso, como es lógico, comercial y un proceso de venta por detrás, pero simplemente pues el procedimiento es diferente, ¿no? En estos sectores, como podéis ver, pues también en muchos de ellos el tráfico orgánico sigue siendo determinante, ¿vale? En el caso de los bancos, en el caso del, como veis, el ocio, tiempo libre, los seguros, son sectores que tienen los proveedores de servicios, ¿no? Está destacado en amarillo, pero también un 34 y pico por ciento, ¿vale? Pues generan un tráfico bastante alto también a través del posicionamiento. Entonces, de nuevo, tenemos que conocer cómo funciona nuestro sector, porque no ya cómo funciona nuestro sector, sino cómo funciona el público alrededor de nuestro sector, o el público que llega a nuestro negocio dentro de ese sector para saber qué línea tenemos que abordar más o cómo equilibrar, ¿vale? A mí siempre me gusta decir que cuando hablamos de marketing digital, y esto es algo que intento transmitirle mucho a los clientes, ¿no? Cuando hablamos de marketing digital tenemos que tener en cuenta que hay muchas vías o muchos caminos diferentes para llegar al mismo objetivo, para llegar a objetivos similares. A mí me ocurre mucho, los clientes nos vienen pidiendo algo muy específico. ¿Por qué? Porque les han contado, porque han oído, porque a alguien que conocen les ha ido bien. Entonces te vienen pidiendo una cosa y van muy, yo es que quiero esto, y no valoran nada más. Claro, que le haya funcionado a alguien que tú conozcas qué o que hayas leído no sé cuánto, no significa que luego eso te vaya a funcionar a ti. Entonces, a mí me parece que es un error, sobre todo en negocios pequeños que tienen que, evidentemente, presupuestos muy limitados y recursos muy limitados, porque a lo mejor lo estáis haciendo vosotros o alguien que os ayuda. Me parece que es un error y ya ¿no? con esto como lo que le ponemos a los caballos y tal, para que vayan mirando nada más que por un lado y no vean, yo creo que hay que por lo menos tener un conocimiento de base de las distintas líneas a nuestro alcance y poner en marcha, pues no te digo 6, pero poner en marcha 2, 3 caminos, ¿vale? Que vayamos viendo cómo resulta, diversificar un poquito y oye, sí, él sí hay que trabajarlo, pero a lo mejor también resulta que yo tengo que hacer campañas puntuales de publicidad, oye, yo tengo que hacer un marketing de contenidos potente, oye, ¿vale? Entonces que trabajemos un poco esto. A mí me parece que estos datos, los datos que os vais a ver en este estudio, que ya digo, os recomiendo que os descarguéis, porque es muy completo. Lo que quiero que os sirvan es que para que veáis que el SEO está ahí, evidentemente sigue siendo la línea de tráfico principal, pero que en algunos sectores vais a ver que hay otras cosas que también funcionan y las tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, esto en cuanto al estudio. Ya digo que ahí no iba a entrar mucho más, tenéis el enlace. Cosas importantes también que hay que tener en cuenta, como decía, 2 o 3 pinceladas de por qué es importante el posicionamiento orgánico a día de hoy y más allá de estos datos que hemos visto. Bueno, pues uno de los motivos es que
evidentemente, si yo consigo tener buenas posiciones en ese motor de búsqueda, es decir, si yo consigo salir lo más arriba posible en las páginas de resultados de Google, lógicamente la visibilidad de mi negocio va a mejorar. Voy a aparecer más veces. El usuario, ese público potencial que yo persigo, va a ver más mi marca. Es al final como un escaparate. Igual que yo tendría una tienda, si tengo una tienda física o tengo un negocio a pie de calle, me preocuparía por tener un escaparate atractivo, vistoso, que llame la atención cuando alguien pasa por delante. Pues esto sería algo parecido, pero en el campo digital, ¿no? Pues si alguien está haciendo una búsqueda por un producto o un servicio, a mí lo que me interesa es aparecer lo más arriba posible para que me vea. Puede que el usuario en ese momento no entre o entre pero se vaya rápido porque está buscando otra cosa, pero les va a ir sonando mi nombre. Entonces esto es importante, es un aporte importante que nos hace el SEO. ¿Otro cuál sería? Bueno, pues que tenéis que tener en cuenta que esas visitas que estamos logrando a través de este posicionamiento orgánico, normalmente, ¿vale? Esto es muy genérico. Yo entiendo que depende del sector, depende del negocio, pero normalmente el comportamiento del usuario que llega a través de una búsqueda orgánica en Google, el comportamiento en nuestra web suele ser de mayor calidad que el de otro tipo de tráfico. ¿Por qué? Pues porque al final ese usuario ha hecho una acción que es buscar algo específico. Y si está entrando en nuestra web y nuestra web está bien preparada para esa búsqueda que ha hecho el usuario, ¿vale? Lo normal es que ese usuario pase más tiempo, navegue, si se comporta mejor dentro de la web. Lo que no queremos es hacer una estrategia de posicionamiento en la que sí aparezcamos muy arriba en Google, pero cada vez que el usuario pincha, entra en nuestra web, a los segundo y medio se está yendo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando pasa eso en una web? Pues lo que ocurre es que nos hemos posicionado por una palabra clave que nos está llevando a una página en nuestra web que realmente no casa bien con lo que el usuario está buscando, ¿vale? No casa bien. ¿Por qué? Pues porque hemos sobreoptimizado algo artificialmente para captar la visita, o a veces es por otro motivo, simplemente porque no está bien definida la búsqueda. Cuando el usuario está haciendo esa consulta en Google, realmente tiene en mente una cosa, pero el contenido que nosotros hemos preparado, no queriendo, simplemente por la forma que lo hemos preparado, realmente se enfoca de otra manera. Entonces el usuario entra, ve que eso no es lo que quiere y se va muy rápido, ¿vale? Eso a nosotros no nos interesa. Pero lo habitual en una campaña de posicionamiento bien trabajada, donde los contenidos están bien definidos, donde se ha hecho un análisis de palabras clave y por tanto ese contenido utiliza esas palabras clave bien, lo normal es que el comportamiento del usuario de nuestra web, como digo, pues sea de mayor calidad y por tanto pues el usuario pase más tiempo, navegue más, incluso termine convirtiendo. Ya la conversión dependerá de lo que nosotros hayamos establecido, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta que ese tráfico suele ser de mayor calidad. Otro aporte importante del SEO, ¿cuál es? Pues que a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, la publicidad, ¿vale? Y esto no es un, o sea, no es un combate, ¿vale? Es decir, no estamos diciendo una cosa, lo que quiero que entendáis por dónde voy. Los resultados que solemos conseguir con el SEO, ese posicionamiento que alcanzamos en Google, el aparecer en las primeras posiciones, pues normalmente perdura más en el tiempo que otro tipo de campañas, otro tipo de acciones, como por ejemplo la publicidad. Yo puedo salir el primero de arriba del todo en un resultado de Google pagado, porque estoy haciendo una campaña de AdWords, de Ads, ¿vale? Pero cuando yo dejo de pagar esa campaña, cuando yo corto la campaña, automáticamente el resultado desaparece. Si estoy arriba el primero en los anuncios, en el momento que la campaña se acaba, evidentemente ese anuncio desaparece y por tanto ya no estoy ahí. En cambio, los resultados que conseguimos con el SEO, ese posicionamiento orgánico que alcanzamos en los primeros resultados de Google por SEO, por contenido, por una buena web, por tal, eso suele perdurar más en el tiempo. No es para siempre tampoco. Es decir, si nosotros alcanzamos una primera posición en Google o una segunda o una tercera, no significa que ya nos hemos quedado ahí para siempre. No, porque esto es un juego en el que estamos compitiendo constantemente con otros negocios y la oscilación en esos resultados, sobre todo en el top 3, es muy alta para ciertas palabras clave. Una oscilación que están continuamente subiendo y bajando, y el que está el primero mañana está el tercero, y pasado hasta el quinto, y luego vuelve hasta el segundo, ¿vale? Pero normalmente eso dura más, ¿vale? Es decir, esa inversión que hemos hecho en contenido, eso normalmente tiene una duración mayor. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Significa esto entonces que es que el SEO es mejor que la publicidad, que es a lo que iba antes, ¿no? No estamos hablando de mejor o peor, estamos hablando de simplemente funcionamientos distintos y en función de mis objetivos, de los plazos que yo me marque, de los recursos que tengo y tal, pues yo tendré que combinar, como decía al principio, combinar unas acciones con otras, ¿vale? Pero os digo esto especialmente porque nos pasa mucho que el cliente nos llega, y esto es curioso, ¿no? Hay mucha gente que la publicidad, el hacer la publicidad en ads total, es como que ni se lo plantea, como parece que es algo malo. No, yo es que no quiero hacer publicidad, yo lo que quiero
Es una vía de marketing más, igual que cualquier otra, y no se trata de decir, no, es que yo solo quiero esto y no quiero otro. Se trata de estudiar tus objetivos, estudiar tus recursos, tu presupuesto, los plazos que tienes, el público al que te diriges, cómo funciona ese público, y en función de eso optar por la vía más adecuada, ¿vale? Y aunque estemos hablando hoy de SEO y estemos hablando hoy de herramientas y demás, eso no significa que en algunos casos el SEO deba quedar en un lugar secundario y debamos invertir en otro tipo de vías de acción, ¿vale? O sea que no quiero que os toméis esto como un, no, es que el SEO es mejor que o la publicidad es peor que... No, depende de lo que nosotros queramos y de lo que tengamos y de las herramientas con las que trabajemos, ¿vale? Y luego otra cosita también importante que creo que debéis conocer es que las estrategias de SEO, además de lo que es generar contenido, normalmente blogs y demás, ¿vale? También tienen un aspecto muy positivo, tienen una repercusión muy positiva de cara a lo que es la mejora de nuestra web. Normalmente, auditar o trabajar, mejor dicho, sobre una web para mejorar el SEO significa al mismo tiempo estar mejorando otra serie de factores que son importantes para la conversión del negocio. Por ejemplo, la usabilidad, ¿vale? Hacemos que nuestra web sea más ágil, sean más usables, sean más intuitivas, más sencillas de entender, de localizar la información. Eso es positivo para las visitas, evidentemente, no solamente para el SEO, sino también para la visita. Aligerar la carga de la web, que la web pese menos, que tarde menos tiempo en cargar, que sea más rápida, más ágil. Eso es fundamental para el SEO, pero es que no solamente es fundamental para el SEO, es que el usuario, o sea, es fundamental para el SEO, entre otras cosas, porque Google, los motores de búsqueda, saben que los usuarios no tenemos paciencia. Entonces, fuerzan como criterio de posicionamiento que la web sea ágil, sea rápida. ¿Por qué? Porque sabe que si el usuario tiene que esperarse 3 segundos a que la web se cargue, coge el camino y se va. Con lo cual, en el fondo, el motor de búsqueda lo que está es potenciando que las webs más ágiles, más rápidas en carga, más tal, salgan posicionadas un poquito más arriba porque sabe que los usuarios no tienen paciencia, ¿vale? Entonces, como todo esto son cosas que al final trabajamos en SEO, pues evidentemente tienen una repercusión positiva para otra serie de factores también, que al final lo que nos van a ayudar es a convertir más, que en el fondo lo que queremos todos, sea esa conversión una venta directa o sea esa conversión pues que nos dejen un formulario con unos datos o lo que sea, pero fomentar la conversión, ¿vale? Y luego, bueno, evidentemente desde el punto de vista de los contenidos, pues es que trabajar el SEO implica generar buen contenido, con contenido de calidad, porque hemos trabajado bien las palabras clave, con una extensión, ¿verdad? Con una extensión decente, ¿no? O sea, que sea un contenido informativo, que sea completo, que pueda aportar infografía, que pueda aportar, ¿vale? Entonces, es otra ayuda más que tenemos cuando estamos trabajando el SEO. No simplemente estamos trabajando el SEO como tal, como un ente ahí, no, sino que el SEO significa muchas cosas, como decía, ¿no? Y entre otras cosas significa también un contenido de calidad, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a ese primer bloque que os decía. Voy a pasar con una serie de conceptos básicos, ¿vale? Ya digo, son 2 o 3 pinceladas muy rápidas y nos ponemos a ver las herramientas. El primer concepto que creo que tenéis que tener muy claro, o los 2 conceptos que creo que tenéis muy claros, son esa dualidad dentro del mundo del SEO, dentro del campo del SEO, que sería lo que llamamos un SEO on-page, también lo podéis ver como on-site, o un SEO off-page o off-site, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las estrategias o las líneas de acción de ese SEO on-page, on-site, son acciones que estamos poniendo en marcha dentro de nuestra web, ¿vale? Es decir, normalmente esta cara del SEO es la cara más técnica, es la que implica una auditoría de la web para ver, pues yo qué sé, pues montones de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues los tiempos de carga, si esa web es ágil cargando, si es rápida, cómo están construidas pues las metaetiquetas de la web, de los títulos, las descripciones, si esas metaetiquetas, esos títulos y esas descripciones incluyen las palabras claves o no, la arquitectura de la información del sitio, es decir, si ese sitio es ágil, si tiene una profundidad de navegación soportable en el sentido de que el usuario no se pierda buscando el contenido, tener unos menús ágiles que nos lleven rápidamente de unas secciones a otras, por supuesto utilizar las palabras clave en los elementos principales de la web, ya digo, en los títulos, en los subtítulos. Si pensáis en un artículo, por ejemplo, de un blog o en una página concreta dentro o por una ficha de producto, ¿no? Pues la ficha de producto pues tendrá que llevar la palabra clave pues en el nombre del producto, la tendrá que llevar en la descripción, la tendrá que, a lo mejor tiene un pequeño apartado de preguntas frecuentes dentro de la ficha de producto y esas preguntas frecuentes también incluyen las palabras clave, ¿vale? Es una forma de construir, ¿vale? Que esa usabilidad que comentaba antes también, es decir, ese diseño intuitivo, bueno, que sea responsive, eso ya hoy en día ya creo que no hay ni que decirlo, es decir, la web se tiene que estar adaptada a dispositivos móviles, más, no solamente, yo más diría que más que estar adaptada, tiene que funcionar desde el principio en dispositivos móviles y luego que funcione también en escritorio, porque es que ya es al revés,
El tráfico, pensar que el tráfico a día de hoy en la mayoría de sitios web es mucho más alto desde móvil y las consultas en Google son muchísimo más altas desde móvil que desde escritorio, porque al fin, por una cuestión, y es que el móvil lo tenemos todo el día en la mano, lo tenemos siempre con nosotros y el tráfico ha aumentado muchísimo. Hace años se hacía la web para escritorio y se creaba una versión adaptada a móvil como secundaria y a día de hoy es que el bot principal de Google, que analiza, ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona Google de forma muy breve, que analiza las distintas páginas, distintas webs, para ver el contenido, para ver cómo posicionarlas y demás, que ese bot ya es un bot principalmente móvil, con lo cual está analizando una web desde el punto de vista de un dispositivo móvil. Entonces tiene que estar perfectamente adaptado, ¿vale? Bueno, pues todos estos criterios, todas estas vías de acción, que son más técnicas, como digo, la parte más técnica del SEO, es lo que llamaríamos ese SEO on page. Lo estamos poniendo en página, lo estamos poniendo en marcha, perdón, dentro de nuestra web. Y luego tendríamos pues ese SEO off page, que son acciones que estamos poniendo en marcha fuera de nuestra web. Principalmente cuando hablamos de SEO off page, de lo que estamos hablando es de lo que llamamos estrategias de link building, ¿vale? El link building es construir enlaces, conseguir enlaces. Lo que yo necesito es, para que mi web salga bien posicionada, una de las principales cosas que necesito es que haya muchas otras webs que enlazan a la mía. Pero claro, no me vale cualquier web, sino que lo que Google al final potencia, me vais a ver que hablo siempre de Google, pero es que es el buscador principal que se lleva el 90 y tantos % de las búsquedas a día de hoy. Entonces, hablar de Bing, hablar de Yahoo, ya hoy en día creo, aunque bueno, Bing sí que es verdad que tiene un tráfico tal, pero Google, ¿vale? Es la principal herramienta. Entonces, conseguir enlaces que apunten, porque para Google, que nos enlacen muchas webs, y no solo muchas, sino que además sea web de calidad, es decir, que tengan un contenido, que tengan en esas propias webs un buen posicionamiento y que sean de temáticas más o menos similares a la nuestra, eso es un factor de posicionamiento para Google. Entonces, cuando hablamos de SEO off-page, realmente la inmensa mayoría de las acciones de lo que hablan es de intentar que otros sitios nos reconozcan y por tanto nos enlacen. ¿Cómo se hace eso? Se hace de muchas formas distintas. Se hace pues a través de enlaces de afiliados, se hace a través de artículos a lo mejor que yo puedo pues escribir en un blog como un autor invitado y oye pues acordar con ese blog, mira yo te voy a escribir un contenido hablando de esto, soy especialista en tal y lo único que te pido, bueno pues que al final del artículo o a lo largo del artículo pues voy a incluir un par de enlaces a artículos de mi propio blog o a mi propia página, ¿no? Por forma de referencia, ¿vale? Estoy construyendo esos enlaces. Bueno, hay muchísimas vías, los medios sociales en un momento dado, las redes sociales, pues, aunque ya el peso que tienen las redes sociales a nivel de SEO es muy bajo, pero bueno, también nos sirven al final construir enlaces de distintas redes sociales, en fin. Es un poco darle, por así decirlo, por resumirlo mucho, darle visibilidad a nuestro sitio web. Darle visibilidad de manera que ese contenido que hemos trabajado y que es un buen contenido, y que llama la atención y que está bien escrito y que está bien preparado y tal, pues consiga enlaces apuntando al mismo, ¿vale? Y esa sería al final, a muy grandes rasgos, porque, ¿no? Para que tengáis en cuenta esto, para que tengáis en cuenta estas dos caras del SEO. ¿Por qué es importante y por qué os hablo de este concepto? Bueno, porque al final las herramientas que vamos a ver, hay herramientas que están más enfocadas a parte técnica, parte de análisis, a parte de recomendaciones, y hay herramientas que están más enfocadas a la parte de pues, los backlinks, ¿vale? Los backlinks son esos enlaces que nos apuntan desde fuera. Un backlink es un enlace de cualquier sitio web que está apuntando a la tuya, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay herramientas que se centran en analizar ese perfil de backlinks para ver qué sitios web te están enlazando, desde qué contenido, de tal. Entonces, tenéis que saber un poquito de dónde va todo esto, ¿vale? Otro concepto que simplemente para que tengáis claro, ¿no? Muy a grandes rasgos, evidentemente, no nos vamos a meter aquí a nivel técnico, pero para intentar entender cómo funciona Google, ¿no? Por qué etapas pasa una web, por así decirlo, hasta que realmente estamos trabajando ese posicionamiento. Bueno, por simplificarlo mucho, yo hablaría de tres fases, de tres etapas, ¿no? La primera fase, que es la fase de rastreo. ¿Qué es lo que está haciendo Google en esa fase de rastreo? Pues lo que está haciendo Google en esa fase de rastreo es mandar los bots que tiene Google para analizar webs, detectar esa web y bichearla, por así decirlo, ¿no? El bot llega a nuestro sitio web, empieza a navegar entre páginas de ese sitio web y va recopilando datos, va viendo cuándo fue la última vez que se actualizó, va analizando el contenido, ¿vale? Analiza ese contenido para ver de qué está hablando, para entender de qué está hablando, para entender cuál es la palabra clave principal de esa página dentro de nuestra web, de esa ficha de producto, de ese artículo, de lo que sea. Analiza, recopila datos, analiza, ¿vale? Y eso lo va haciendo pues, de manera periódica. Es decir, nuestra web va a estar siendo visitada
con una frecuencia X por los bots de Google para ir recopilando información, ¿vale? Con esa información que Google recopila, pues imaginaos, ¿no? De millones y millones de páginas web por todo Internet, pues al final es con lo que Google va indexando esos sitios, ¿vale? Si la web está preparada para aparecer en el buscador, si no hay nada que lo impida, ¿qué puede impedir que una página o que una web salga en el buscador? Bueno, pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos imaginados, ¿no? Estamos creando la web, se están desarrollando la web, se están haciendo cambios y tenemos, de momento la tenemos oculta para los buscadores. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Google me indexe todavía, no quiero aparecer en el buscador porque no está terminada, entonces la tengo bloqueada manualmente, por así decirlo, o queriendo, ¿no? Pero bueno, puede haber otros casos en los que haya un bloqueo, pues, porque por distintos motivos en los que no vamos a entrar, ¿vale? En un tema técnico no vamos a entrar, pero bueno, puede haber distintos bloqueos que impidan que Google detecte nuestra web y, por tanto, si Google no la puede ver, no la va a mostrar en el buscador, ¿vale? Pero bueno, si ese rastreo bien, si la web no tiene ningún bloqueo, no tiene nada es raro, pues lo normal entonces, cuando ha localizado su información, sabe de qué hablamos, ve las páginas de nuestro sitio, lo normal es que las indexe, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto porque hay muchas personas que piensan que nos pasa con muchos clientes, ¿no? Que acaban de publicar la web y no salen en Google todavía. Claro, es que Google tarda un tiempo desde que tú le das al botoncito de publicar y tu web está accesible para cualquiera, es decir, que tú metiendo tu dominio entras en tu web, eso es una cosa, pero eso no significa que porque tú puedas entrar en tu web y tu web está accesible, Google la haya indexado todavía. ¿Qué pasa? Que Google tarda un tiempo, normalmente no es mucho, pero puede tardar un tiempo, en algunos casos con contenidos nuevos, y ha habido épocas que por distintos motivos de funcionamiento de Google tal, pues a lo mejor tú publicabas un artículo en el blog y sí, como digo, el artículo está publicado en tu blog y si tú le das la URL a alguien o lo publicas en redes, la gente va a pinchar y va a entrar en el blog, ¿vale? Pero Google, por ciertos motivos, en ciertas épocas, como digo, pues a lo mejor tardaba una semana y pico en indexarlo, con lo cual, sí, ya digo, tu contenido está accesible para cualquiera que tenga el enlace, pero buscando en Google no lo va a encontrar todavía. Hasta que no esté indexada una página, no está accesible en Google. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y lo digo porque, como os comento, hay veces que o bien pues la web tiene algún tipo de bloqueo o bien sencillamente Google tarda un tiempo en indexar ese contenido y por lo tanto pues todavía no posicionamos, que es la tercera etapa, ¿vale? Si nuestra web no tiene ningún problema, si está todo indexable, si Google ya lo ha rastreado y la ha ido publicando en el listado, digamos, en el buscador, pues ahora entra esa, digamos, fase de posicionamiento, que es la que os comentaba antes, que al final pues una página puede estar continuamente subiendo y bajando ranking en Google. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros acabamos de publicar un contenido, un artículo en el blog, esto nos pasa a veces con el cliente, ¿no? Que publicamos un artículo en el blog, es que no salgo el primero, es que no salgo. Claro, es que ojalá funcionara así, pero no funciona así. No significa que tú le das al botón de publicar el artículo en Google, en el blog, y automáticamente sale el primero en Google. No funciona así. ¿Por qué? Porque tú no estás solo aquí. Estás compitiendo, como digo, pues con miles o millones de páginas o cientos o cientos de miles, dependerá del contenido. Entonces, esta fase de posicionamiento, digamos, es la que nosotros ponemos en marcha estrategias, una vez que nuestra web ya está creada y tal, con contenido, para intentar pues, ir escalando posición. Entonces, hay veces que a lo mejor pues, tú coges por contaros un poco, ¿no? Pues a lo mejor coges un cliente que tiene ya su blog y tiene mucho contenido, pero a lo mejor, bueno, pues no ha trabajado el SEO especialmente, el contenido no es malo, es un buen contenido, tiene calidad, pero él no tiene ese conocimiento de SEO, entonces cuando redactó esos artículos, cuando redactó esas páginas esas fichas de producto o lo que fuera, pues resulta que no trabajo en SEO. Entonces, el aporte que podemos hacer nosotros es, ¿vale? Cogemos ese contenido, cogemos ese artículo, vemos cuál es la palabra clave principal y la optimizamos. Pues ahí tiene que ir en el titular, tenemos que crear distintos apartados a través de ese artículo para que cada uno de esos apartados hable también de la palabra clave y tenemos que enlazar contenido interno porque es que este artículo tú estás hablando de algo que además escribiste hace 2 semanas y también tiene relación, entonces enlazas un artículo con el otro, le das esa capa de posicionamiento y con eso vamos trabajando en esa competición, digamos, por intentar alcanzar las posiciones más altas, ¿vale? Esto está explicado muy a grandes rasgos, pero quiero que lo entendáis porque, como os digo, hay muchos clientes que piensan que le han dado al botón de publicar la web, ya está mi web, acabo de crear mi web, ya está. Y se creen que al día siguiente están los primeros en Google. Claro, y es que eso no funciona así. Hombre, puede que salgas el primero en Google si tú tienes un nombre, tu marca tiene un nombre propio que te has inventado tú y tú la buscas. Pues claro, si te metes en Google y buscas el nombre de tu empresa y resulta que es que no hay ninguna otra empresa ni nada más en el mundo que se llame como te llamas tú, pues hombre, lo lógico es que aparezcas el primero, claro, que si no sales el primero por eso ya, entonces apaga y vámonos.
Pero lo que quiero que entendáis es que no va a salir la web ni la primera, ni la segunda, ni la tercera con un contenido recién publicado donde estamos en competencia con miles o millones de páginas que hacen lo mismo que nosotros, ¿vale? Si no, esto no habría nada de lo que hablar, no existiría el SEO como tal porque bastaría con publicar la web y se acabó, ¿vale? Entonces, evidentemente aquí es donde entran las estrategias, ¿vale? Pero bueno, para que tuvierais en mente esas tres fases, ¿no? Esas tres grandes líneas de funcionamiento. Dos tipos de análisis que yo os recomiendo hacer, ¿vale? Creo que tenéis que tener en cuenta de cara al uso de estas herramientas que vamos a empezar a ver ahora ya, ¿vale? El primero sería, yo creo que todo negocio que ya está en marcha, ¿vale? Tiene que hacer, o sea, los que ya tenéis una web, ya tenéis una tienda online, tenéis que hacer un pequeño análisis de posicionamiento, ¿vale? Por poco que sea. Es decir, tenéis que, antes de montar cualquier tipo de campaña, tenéis que ver cómo estáis posicionados. ¿Y eso qué implica? Aquí no vamos a entrar tampoco en nada, simplemente son 5 líneas que yo os recomiendo, ¿vale? Y que sería que estudiarais, y ya digo, algunas de las herramientas que vamos a ver ahora os ayudarán a esto, pero sería primero estudiar por dónde os están llegando las visitas, ¿vale? Ya hemos visto en el informe anterior, fijaos la diferencia que había entre ciertos sectores, puede ser que tus visitas estén llegando ya por SEO, puede ser que tus visitas lleguen por publicidad o por tráfico directo, ¿vale? O porque alguien te está enlazando, analizad un poco de dónde están viniendo esas visitas, cómo están buscando vuestra marca. Cuando veamos algunas de las herramientas que os voy a poner ahora, como SEMrush, por ejemplo, vais a ver que os dice las palabras clave principales que os llevan tráfico y os va a decir si ese tráfico es más o menos de marca. Es decir, si cuando alguien busca en Google está buscando simplemente el nombre de un producto o está buscando el nombre de un producto o de un servicio y le está añadiendo el nombre de tu marca, porque eres una tienda de referencia, como decía el caso de Zara, ¿vale? Pues, o de Decathlon o de Ikea o de tal, pues es que tienen un tráfico de marca inmenso, ¿vale? ¿Por qué? Porque son marcas muy conocidas y la gente quiere comprar en su web directamente. Entonces está buscando un producto, pero ya sabe que lo quiere comprar y no lo va a comprar en otra tienda, ¿vale? Bueno, pues tenemos que saber cómo nos están buscando. Tenemos que saber qué estacionalidad existe, si es que existe, en las búsquedas de nuestro producto o nuestro servicio. Os vais a dar cuenta cuando hagáis ciertos análisis de que, y seguramente en algunos casos ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque conocéis vuestro producto, conocéis vuestra empresa, conocéis vuestro sector, sabéis que el cliente busca más, yo que sé, ahora en verano, o en Navidades, o no, en febrero, pues digo eso, en marzo, y el producto tiene esa estacionalidad. Pues tenéis que conocer esa estacionalidad. Es súper importante dentro del negocio que conozcáis la estacionalidad, porque esa estacionalidad se va a reflejar en las búsquedas de esos productos y de esos servicios. Y por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque me va a permitir adelantarme a ese ciclo de búsquedas ascendente, ¿vale? Si yo sé que a partir de ahora de julio, pues se empieza a buscar mucho, pues os podéis imaginar, ¿no? Pues bañadores, bikinis, flotadores, cosas que hacer en verano, restaurantes para comer en la playa, lo que sea, pues son búsquedas que son ascendentes, pues yo tengo que preparar mi campaña de posicionamiento con tiempo. Si esas búsquedas empiezan a ascender a principios de junio, pues yo es que tengo que estar preparándolas desde a lo mejor abril, ¿vale? O en el Black Friday, cuando llega el Black Friday, típico que nos pasa todos los años, cada vez menos porque la gente se va concienciando, pero nos viene un día antes del Black Friday o 2 días antes del Black Friday, es que quiero hacer una campaña de Black Friday, pues será para el año que viene, ¿no? Para este ya no hay nada que hacer, porque claro, es que tú quieres meterte a competir con gente que lleva trabajando su estrategia 2 meses. De hecho, inciso, que no tiene que ver con esto, pero por si lo queréis mirar, Flash 111, precisamente, la empresa de la que os he pasado el estudio que os enlazaba antes, que hemos visto los datos, creo recordar, igual me equivoco, pero creo recordar que dentro de su web tenían también un estudio que hicieron específico del Black Friday, me parece, donde hablaban de cómo se preparaban las campañas y con cuánto tiempo y con datos interesantes. Por si hacéis temas de Black Friday, que lo podéis ver también en su web, ¿vale? Un estudio también gratuito. Creo recordar que era. Más cositas que os recomiendo que analicéis. Bueno, si hay tendencias específicas, si estáis detectando que hay ciertos productos o servicios relacionados con vuestro sector, ya no es estacionalidad, sino que se está viendo que cada vez tienen una búsqueda mayor. Por ejemplo, yo qué sé, pues temas relacionados con la FP, ¿vale? Academias de FP, estudios con qué grado estudiar, que no sé qué. La FP lleva años que la tendencia de búsqueda es cada vez mayor, ¿vale? Cada vez se busca más contenido relacionado con la FP, está teniendo un crecimiento brutal. Pero claro, si yo estoy haciendo un análisis y veo que algo relacionado con mi producto o servicio, mi sector, pues tiene una tendencia ascendente, pues yo lo aprovecharé para mis campañas, evidentemente. Estoy en auge, ese sector está en auge, ¿vale? Y luego, evidentemente, la competencia. Saber contra quién compite, quién aparece en los rankings, eso en las SERP, ¿no? En esas páginas de resultados de Google, quién aparece en las primeras posiciones. Porque claro, si yo quiero posicionar mi contenido por una palabra clave
pues tengo que saber quién está ya en ese top 3 o en ese top 5 de Google, ¿no? Pues yo tengo que saber contra quién me voy a pegar, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ese análisis lo tenéis que hacer. Ahora vamos a ver herramientas que os ayudan, ¿vale? Eso en cuanto a lo que sería análisis de posicionamiento. Pero luego, bueno, pues luego también hay un análisis de palabras clave, ¿vale? Tenemos que analizar las palabras clave de nuestro sector y tenemos que saber dentro de nuestro producto o servicio con qué palabras clave nos están encontrando o están buscando el usuario y por tanto queremos que lleguen a nuestra web. Entonces ahí tenemos que estudiar nuestro propio negocio, nuestra propia web, para ver cómo está construida, para ver si realmente estoy haciendo uso de esas palabras clave en mi sitio. Si no estoy utilizando la palabra clave en mi sitio, ¿cómo espero que el usuario me encuentre? Solamente escribiendo mi nombre. Porque por el producto o servicio que vendo no me va a encontrar, porque es que no lo estoy usando bien, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos en alguna herramienta. Yo aquí lo que os recomiendo es hacer ese estudio inicial para extraer las palabras clave. Yo tengo que mirar mi web, tengo que mirar mis productos, tengo que mirar mis servicios, tengo que decir, vale, pues que mis palabras clave son esta, y hacemos un listado inicial de términos, ¿vale? Luego esos listados de términos, pues los voy a pasar por una herramienta. Y esa herramienta me va a decir los volúmenes de búsqueda que tienen esos términos. Porque a lo mejor resulta que yo en mi web estoy utilizando pues zapatillas de deporte, porque tengo una tienda de deporte y vendo zapatillas, y yo tengo todo el producto, zapatilla de deporte, no sé qué, zapatilla de deporte, zapatilla de deporte. Y a lo mejor resulta cuando hago el estudio de términos, que es que zapatilla de deporte se busca, yo qué sé, me lo invento 20 veces al mes, y zapatillas deportivas se busca 2.500 veces al mes. Pues claro, si yo estoy utilizando en todos mis productos zapatillas de deporte y la gente busca zapatillas deportivas, aunque evidentemente Google sabe que hay una relación y que ambos términos son sinónimos y lo sabe, pero evidentemente la búsqueda exacta es distinta y al ser la búsqueda exacta distinta, pues es que solo voy a aparecer mejor posicionado para los usuarios que busquen la palabra que al final tiene menos volumen. Entonces a mí eso no me interesa, ¿vale? Esto es muy típico. Ahora vamos a ver algún ejemplo con alguna captura que os tengo de alguna herramienta donde esto es que es súper importante. Ese análisis hay que hacerlo. A lo mejor resulta que trabajáis en un sector en el que hay pocos sinónimos de palabra clave. Bueno, vale, pues oye, si yo las palabras clave de mis productos, mis servicios, son como son y no se pueden escribir de otra manera, no tienen un sinónimo muy cercano o tal, pues no tenéis muchos problemas. Pero hay sectores donde sí, ya digo, zapatillas de deporte, zapatillas deportivas, yo qué sé, zapatos de deporte, zapatos deportivos, ¿vale? No son, a lo mejor no son sinónimos, pero es que hay gente, tenéis que tener en cuenta también que hay gente que es que a lo mejor buscan mal, en el sentido de que a lo mejor no busque por el nombre exacto del producto. A lo mejor tú, como profesional de ese sector, tienes el concepto muy claro, pero el usuario a lo mejor no. Hay cosas que son difíciles de buscar. Entonces, o por ejemplo, yo un ejemplo que pongo siempre cuando hablo de posicionamiento, y si habéis estado en algún otro webinar, el sector de la puericultura, de ciertos productos, carrito de bebé, carro de bebé, coche de bebé, cochecito de bebé, es que son variaciones al final de un producto que para el usuario en su mente es el mismo. Aunque tú como profesional puedes decir, no, es que un carrito y un coche de bebé no son exactamente, son sinónimos, ¿vale? Entonces, claro, si hay 4 o 5 formas distintas de escribir un mismo producto, y una se busca 20 veces, otra se busca 100, la otra se busca 1000 y la otra se busca... Pues es que si no lo sé. Esto además tiene la complejidad, y ahora lo vamos a ver también con la herramienta, de que en ciertas zonas de España, por ejemplo, se busca de una manera y en otras zonas se busca de otra. Yo recuerdo que hicimos un estudio para una empresa de Almería relacionada precisamente con el sector de puericultura. Y claro, es que resulta que en Almería no se busca igual, concretamente era el tema de los cochecitos. Ya no me acuerdo cómo se buscaba exactamente, pero a lo mejor se buscaba cochecitos y en la zona de Almería concretamente se buscaba carritos, no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, es que si tú tienes una tienda física donde distribuyes a nivel local, regional, sí, vendes online, pero tampoco vendes online a toda España. Tienes un público más local, regional, tal. Pues claro, es que tú sí tienes que acotar tu búsqueda o tienes que acotar tus contenidos a las búsquedas que hace la gente a la que tú le vendes. Entonces, fijaos hasta qué punto puede ser importante. Ahora digo que esto lo vais a ver mejor con la primera herramienta que os voy a dar, ¿vale? Pero esto lo tenéis que comprobar y esa estacionalidad la tenéis que comprobar también. Lo mismo que os decía antes, la búsqueda se hace más en verano, se hace más en primavera, se hace todo el año igual, que muchos sectores, muchos productos así, todo el año se busca lo mismo, tenéis que saberlo, ¿vale? Entonces la herramienta nos va a decir eso. Y con toda esta información, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues seleccionar los términos correctos. A lo mejor resulta que tu listado inicial de palabras clave era uno y cuando lo pasas por la herramienta y empiezas a ver contenido, empiezas a ver, resulta que sales con un listado completamente distinto. ¿Vale? Pero es que de eso se trata. Se trata de que ahora salís con un listado distinto porque tenéis la información, al principio no la teníais, no sabéis los volúmenes de búsqueda, no sabéis la estacionalidad, no sabéis contra quién competía. ¿No? Ese es el objetivo del análisis. ¿Vale? Esto es muy resumido, ¿eh? Pero para que entendáis un poco por dónde van los tiros.
¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos ese estudio de posicionamiento, ese estudio de palabras clave? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a ver algunas herramientas que os van a ayudar para unas cosas y para otras, ¿vale? Yo os he traído, evidentemente, dentro de herramientas SEO, por hacer un inciso, hay montones de herramientas, ¿vale? Hay algunas herramientas que yo considero que son fundamentales, que son el sota, caballo y rey, que no se pueden perder de vista, y luego, bueno, hay otras funcionalidades, al final del todo, pues os traigo 2 o 3 herramientas más, que bueno, que algunos las vaya a querer utilizar y otras pues no os va a servir para nada, o no lo vais a querer, no os vais a querer meter en eso. Pero bueno, las principales las vamos a ver aquí, ¿vale? O las que yo considero algunas de las principales las vais a ver. Además, intento traeros siempre herramientas. Si os digo que las herramientas de posicionamiento, las herramientas de SEO, prácticamente ya no queda ninguna gratuita, por decir que no queda ninguna gratuita. Y lo que hay gratuito es casi todo con una limitación, o bien a un periodo de prueba de X días, o bien a un periodo de prueba, o sea, a unas búsquedas limitadas por día, o a unas consultas limitadas por día dentro de la herramienta, ¿vale? Mi consejo, claro, como en todo, creo yo, no se trata de utilizar 20 herramientas distintas, se trata de intentar utilizar a lo mejor una o 2 o 3 que hacen cosas diferentes y que me sirven, ¿vale? Y no significa que todas estas herramientas, porque aparte de que prácticamente todas sean de pago, lo cierto es que no son herramientas especialmente baratas, es decir, la mayoría de herramientas SEO potentes son herramientas con un coste, vamos a decir, medio, por no decir elevado, ¿vale? Vamos a decir, para un negocio pequeñito, vamos a decir un coste medio, es decir, estamos hablando de que no son herramientas que te vale 7 euros al mes, ¿vale? Entonces, claro, yo entiendo, soy consciente de que los negocios pequeños al final, y al final este programa, en el proyecto de Hacia Más Empresas, sobre todo un proyecto orientado a startups, emprendimiento y tal, pues yo intento traeros herramientas que, bueno, que nos vayan a suponer algo que no que sea impensable, ¿no? Para un negocio inicial. Pero yo creo, sinceramente, y esto es una recomendación que os hago, que si vais a querer trabajar el SEO en algún momento, tenéis que plantearos que por una de estas herramientas tenéis que pagar, aunque solo sea de forma temporal para hacer el análisis, o cada 3 meses pagas un mes, o cada 4 meses pagas un mes para hacer un estudio, analizar bien tus competidores, y luego dentro de 4 meses otra vez, o 2 veces al año. Sí, ya tenéis que adaptarlo, ¿no? Pero yo creo que es importante que tengáis en cuenta que algún uso de esta herramienta vais a tener que hacer, si no es muy difícil, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Una de las más básicas, de las más sencillas, pero a mí me parece que para hacer un análisis muy inicial, muy tal de primera plana, Google Trends, ¿vale? ¿Para qué os va a servir Google Trends? Lo pongo aquí. Para hacer análisis de tendencias de búsquedas, ¿vale? Estamos hablando de tendencias, es decir, yo que quiero, lo interesante aquí es ver si una palabra clave históricamente o en los últimos tiempos, en el último año, en el tiempo que yo estoy estudiándola, se está buscando más o se está buscando menos, ¿vale? Pero lo interesante además es que nos va a permitir hacer una comparativa de conceptos, es decir, vamos a poderle dar 2, 3, 4 sinónimos, importante que comparéis conceptos que sean sinónimos en búsquedas, ¿vale? No me podéis comparar huevos con castañas porque no tiene sentido, porque la gráfica lo que yo a mí me interesa saber es, vale, si yo tengo un producto y ese producto tiene 3 o 4 formas de buscarse, voy a analizarlas aquí y voy a ver cuál es la que más se usa, qué es lo que yo quiero. O sea, ¿para qué? Porque la que más se usa es la que yo voy a trasladar como palabra principal a mi web. No voy a quedarme con la que menos, ¿vale? Entonces, esto nos permite hacer esa comparativa, tanto a nivel, además, bueno, mundial, nacional, o incluso por regiones, ¿vale? Incluso por regiones, que esto es súper importante también. ¿Por qué? Porque lo que os decía antes, porque un concepto determinado puede ser que se busque más en Andalucía de una manera, en Cataluña de otra, en Madrid de otra, o dentro incluso de Andalucía, pues en Sevilla se busca de una forma, en Almería de otra, en Jaén de otra. Entonces tenemos que saberlo dependiendo del alcance de mi negocio, ¿vale? Fijaos, por poneros aquí simplemente algunas capturitas para que veáis qué datos os muestra la herramienta. Bueno, pues yo le meto, estaba antes hablando de zapatillas de deporte, ¿no? Pues zapatos de deporte, zapatos deportivos, zapatillas deportivas, perdón, zapatillas de deporte, zapatillas deportivas. Son 4 palabras que se escriben distintas y al final podemos asumir que se están refiriendo a lo mismo, ¿vale? Pero fijaos en la diferencia aquí en los gráficos. O sea, si os fijáis, pues os sale por color, ¿vale? Los zapatos de deporte el azul, zapatos deportivos, que no sé si lo veis bien, si se ve grande o no. No sé si lo leéis bien o se ve pequeñito. Yo creo que sí que se ve bien, pero bueno. Zapatos deportivos sería el rojo, el amarillo, y zapatillas deportivas, que es el verde, pues fijaos la diferencia en la gráfica, ¿vale? Esto está en los últimos 12 meses en España y fijaos, es la que más se busca. Por contra, pues zapatos de deporte es el menos buscado, está más, ¿vale? O zapatos deportivos, también está muy abajo. Zapatillas deportivas, tampoco. Aquí lo tenéis también para que veáis. Google Trends no nos da, esto es importante,
No nos da cifras exactas, nos está hablando de volumen general, es decir, no, es un índice con el que ellos trabajan, es decir, aquí no está, a lo mejor puede pasar, ¿vale? Que la búsqueda, aunque tú veas aquí la gráfica, porque esto es un índice de 0 a 100 que ellos dan, ¿vale? Como veis, no son 100 búsquedas, es un índice de 0 a 100. Pero bueno, es para verlo en bruto. Luego yo estos términos lo que voy a hacer es llevarme a otro tipo de herramientas, que ahora vamos a verla también, y en esa herramienta sí que vería ya volúmenes exactos de búsqueda. Y ya vería yo si es que esto que sale aquí, esta gráfica, significa que se está buscando 500 veces, o se está buscando 1000 o se está buscando 10.000. Eso ya lo vería en otro tipo de herramienta. Pero aquí de primeras tengo una perspectiva, ¿vale? Que es lo interesante. Veo que me estáis poniendo algo por el chat. Vale, bueno, hacia el final lo comentamos, ¿vale? Que comentabais también temas de IA y demás. Al final del webinar lo respondemos todo, no os preocupéis. ¿Vale? Esto en cuanto a gráfica general. Fijaos, como decía, otro punto positivo que tiene es que me permite hacer el análisis, o me va a hacer el análisis de cada uno de los términos por región. Entonces, fijaos, aquí nos muestra el mapita de España, ¿no? Y nos señala en el color, va de un color más tenue a un más fuerte, nos señala cuál es el más buscado. Y si os fijáis, en este caso es que no hay duda, es que zapatillas deportivas se busca en toda España, ¿vale? Se busca más que cualquiera de los otros términos. Puede haber casos en los que no pase esto, los que veamos aquí, porque aquí está el azul, aquí está el rojo, aquí está el tal. ¿Por qué? Porque resulta que depende de la región, se busca más otro término. Puede pasar perfectamente, ¿vale? Y en algunos casos va a pasar. Entonces, eso es lo que tenéis que conocer. Aquí además, bueno, pues nos hace la comparativa ya por región, donde se busca más y nos hace ver por cada color, te pone la franjita para que veáis un poquito la diferencia. Ya digo, no son datos de número exacto, son en bruto, pero bueno, nos da una información interesante, por lo menos de un primer vistazo. Yo no haría un análisis de palabras clave basándome solo en esto. Esto es una primera capa. ¿Vale? Es decir, no me hagáis luego un análisis que me cogéis la palabra, miréis aquí nada más y, pues venga, pues entonces está la... No, esto hay que pasarlo ahora por el colador, como quien dice, y empezar a sacar datos. Pero bueno, de primeras, esto es interesante. ¿Vale? Esto lo hace, como decía, pues, bueno, esto nos lo hace primero, perdón, aquí con el glossario por región, y luego ya, ¿vale? Va palabra clave por palabra. Es decir, en este caso son zapatos deportivos, pero esto lo hace, te lo va mostrando con cada uno de los términos que hemos comparado, nos hace lo mismo, ¿vale? Nos muestra. Vale, sí, ya hemos visto que la que más se busca es zapatillas deportivas, pero da igual. Ahora, la siguiente gráfica me la va a mostrar de los 4 términos, ¿vale? Y en este caso, pues nos va a hacer lo mismo, nos vamos al mapa y dentro del mapa, bueno, pues fijaos, aquí parece que en la región de Murcia tal es donde más se busca, porque el color es más intenso, es donde más se busca zapatos deportivos, sin ser la palabra clave principal, pero sin serlo, esa en concreto es donde más se busca. Esto nos lo va a hacer con las 4, con los 5 o con los 3 términos que le hayamos dado. Y además os va a dar una serie de consultas que están relacionadas, ¿vale? Que están, es decir, aparte de zapatos deportivos, bueno, pues Parfoy zapatos, Dishman, zapatos deportivos hombre, JD Sport, ¿vale? Zapatillas deportivas mujer para vestir, son conceptos que están relacionados. Esto es una forma de extraer pues, ciertas ideas de otras palabras clave que a lo mejor no hemos pensado, pero que resulta que también están relacionadas con la principal, ¿vale? Os voy a poner el enlace a esta herramienta, a Google Trends, ¿vale? No tiene mucha historia, pero lo podéis buscar también, pero bueno, para que la tengáis también por el chat, os la voy a pegar aquí, ¿vale? De todas formas, ya digo que la presentación está enlazada, cada una de las imágenes está enlazada, ¿vale? Bueno, esto en Google Trends. ¿Qué pasa? Como os digo, hay que pasar esta información luego por una herramienta que ya me dé datos concretos, que me dé volúmenes de búsqueda, que me dé estacionalidad, que me dé cosas, ¿vale? Y en este caso, pues Kiwi Finder sería una de las principales. Voy a pegar el enlace también para que no se me olvide, ¿vale? A esta otra herramienta. ¿Vale? Bueno, Google Trends es completamente gratuita. He dicho antes herramientas de pago, pero las herramientas de Google, ya sabéis, son completamente gratuitas. Tiene la limitación que tiene, como digo, que son búsquedas o sea, son volúmenes en bruto, no nos está dando datos específicos, pero bueno, es interesante y es gratis. Kiwi Finder, evidentemente, ya no es una herramienta privada, que tiene su coste, tiene un periodo de prueba, ¿vale? Pero es una herramienta que a mí me parece fundamental. A mí es de las que más me gustan porque es muy sencilla de utilizar y me parece que da datos muy interesantes. ¿Para qué me sirve? Para extraer ya volúmenes concreto, es decir, ya que Finder ya te dice que una palabra clave determinada se busca 547 veces al mes, o 1200, o sea, te da datos, a ver, siempre hay un margen de error, pero que no te dice, no te da una horquilla. Por ejemplo, hay otra herramienta como sería el planificador de palabras clave de Google, que también es gratis, que se utiliza mucho para las campañas de publicidad, pero claro, el problema con el planificador de palabras clave de Google es que de las palabras clave va a decir horquillas de búsqueda. Va a decir, esta palabra clave, tú le das la palabra clave y te va a decir, sí, se busca entre 1000 y 10.000 veces al mes. Es decir, bueno, pues entre 1000 y 10.000 veces al mes, ¿qué es? ¿1000 una vez? ¿1000 5 veces? ¿O 9.950 veces? Porque hay una diferencia, ¿vale? Entonces, claro, bueno,
para al final la herramienta para montar la campaña, pues tú te apoyas con una cosa con la otra y como tiras, como para las campañas publicitarias funciona distinto, pues bueno. Pero en el caso del SEO, pues nos interesa ver el dato lo más cercano posible a la realidad, sobre todo porque las horquillas, como digo, son muy grandes, entre 1000 y 10.000, pues hombre, es que mucha tela. Si la horquilla fuera entre 1000 y 2000, pues vale. Que Wefinder no nos va a dar ese problema, nos va a dar volúmenes mucho más acercados a la realidad, ¿vale? Y además tiene otra cosa buena y es que nos va a ayudar a extraer lo que llamamos las palabras clave, las long tail. ¿Qué es una palabra clave long tail? No me voy a extender mucho aquí, pero bueno, con las palabras clave al final, claro, pensad que una palabra clave, para que nos entendamos, cuando hablamos de palabras clave estamos hablando de lo que alguien escribe en Google para buscar algo. Eso es una palabra clave. Y esa palabra clave puede ser una palabra o puede ser una frase enorme. Yo puedo buscar mesa, eso es una palabra clave, o puedo buscar mesa de escritorio en madera caoba para ordenador portátil. Pues es que esa frase es una palabra clave, ¿vale? Cuanto más larga sea esa consulta, más long tail es, ¿vale? ¿Qué ocurre con las palabras long tail y short tail, que serían las palabras más cortitas? Pues claro que las palabras más cortas, las más generales, se buscan muchísimo más. Mesa, pues se buscará millones de veces. ¿Qué ocurre? Que mesa es una palabra clave que tú puedes decir, ay, pues si sale millones de veces, si la gente la busca millones de veces, entonces yo tengo que utilizar mesa para posicionarme. No. ¿Por qué? Porque mesa es un concepto tan amplio, tan genérico, que es imposible para ti saber cuál es el objetivo o cuál es la intención de búsqueda de ese término. ¿Para qué está alguien buscando mesa? Ah, pues porque va a comprar una mesa. Pues puede ser, o puede ser que se ha equivocado, o puede ser que quería escribir otra cosa más larga y le ha dado al intro. En cambio, claro, si alguien escribe mesa de escritorio, madera, IKEA, pues es mucho más fácil suponer que el usuario está buscando una mesa de escritorio de madera en IKEA para comprarla. O zapatillas de deporte para running, hombre. Pues, hombre, pues es más probable que ese usuario está buscando una zapatilla para comprarla que si simplemente la búsqueda es zapatillas de deporte. Que sí, puede que haya una intención. No sé si me estáis entendiendo. Esto, estoy hablando de términos muy genéricos, pero aplicarlo a vuestro sector, aplicarlo a cómo hacéis búsquedas vosotros y vosotras, que es que al final, ¿cómo buscáis en Google? Pues habrá veces que hacéis búsquedas muy genéricas porque son informativas y veces que buscáis cosas porque tenéis intención de hacer una compra o porque estáis haciendo una comparativa o lo que sea, ¿vale? Pues aquí entra en juego ese short tail, long tail, ¿vale? Que Wefinder lo que va a hacer es, de una palabra más cortita que le demos, nos va a sacar palabras más largas, porque la intención de búsqueda va a estar más clara. Ahora lo vamos a ver en la herramienta con la cámara, ¿vale? Y otro dato también interesante, entre los muchos que nos da, es el de la estacionalidad, ¿vale? Que Wefinder nos va a dar datos de estacionalidad de búsqueda, donde vamos a ver si hay una época concreta donde se busca más o se busca menos, o es todo homogéneo, o lo que sea, ¿vale? Fijaos, algunas capturas para que veáis. La herramienta más es muy simple, ¿vale? Tenéis un panel aquí arriba, donde le vais a indicar la palabra clave que queréis analizar, donde decís el país, le decís el idioma, ¿vale? Pues en España en español, o resulta que en España, pero en inglés, porque voy a un público extranjero, o no, en el mundo, lo que sea, ¿vale? Y vais a ver que tenéis aquí tres pestañitas. La primera son palabras relacionadas, que es la búsqueda general, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Yo le voy a dar un término, le voy a dar una palabra clave, y me va a sacar un listado de otras palabras clave, aparte de esa que yo le he dado, que es la primera que me la pone en negrita, de otras palabras clave que están relacionadas con esa, ¿vale? ¿Por qué? Porque las búsquedas están vinculadas de alguna manera. Luego tenemos el botoncito de autocompletar, que lo que va a hacer es, luego lo vais a ver otra captura, lo que va a hacer es que a esta palabra clave le va a empezar a añadir términos para hacerla más long tail. Y ojo, cuando digo que le va a añadir términos no es que se los invente, es que son búsquedas que los usuarios están haciendo, ¿vale? Y esta última, que es preguntas, que es parecida a esta, pero en este caso, esas palabras long tail lo que va a hacer es dármelas como una pregunta. La gente buscamos mucho en Google haciendo preguntas directas. ¿Qué zapatilla de deporte comprar? ¿Cuál es la mejor zapatilla para el verano? ¿Qué zapatilla es mejor para baloncesto? ¿Qué? Pues son búsquedas que la gente hace, ¿vale? ¿Qué es lo que nos da la herramienta aquí? Bueno, pues, aparte de ese listado, en que evidentemente yo ya voy a poder ver a lo mejor términos que son sinónimos en un momento dado, aquí no parece ningún sinónimo concreto, ¿no? Pero bueno, pues pueden salirme sinónimos, nos va a dar. Esto es un pequeño gráfico de estacionalidad, ahora lo vamos a ver mejor en otra captura. Esto sería el volumen de búsquedas, es decir, esta palabra clave se busca 11.700 veces, son volúmenes de búsqueda mensuales, ¿vale? Al mes. Vamos a tener una columna aquí indicativa, que esto para el tema del SEO nos va a dar igual, pero bueno, si queréis hacer publicidad, esto es un coste por clic.
¿vale? Aproximado, es una estimación de coste por clic, que lo que me dice es si yo quiero en algún momento hacer una campaña de Google Ads con esta palabra clave, pues de media parece que el clic me va a salir a 27 céntimos, ¿vale? Ya digo que eso para el SEO no lo vamos a usar. Luego tenemos aquí un índice de competencia, que es un índice que va de 0 a 100, que lo que me está diciendo más o menos es el grado de competencia de esa palabra clave en publicidad, que en este caso, como veis, es alto, porque es el 100. Y luego el último sería, bueno, pues simplemente otro índice de 0 a 100, que además nos lo pone por colorcito, ¿vale? Cuanto más verde está, cuanto más bajo es el número, más fácil de posicionar es esa palabra clave. A mí esto me gusta cogerlo con pinzas, ¿vale? Es decir, este índice de posicionamiento yo no es una cosa que te diga, sale en verde, pues entonces facilísimo posicionar, va a ser el primero en 3 días. No funciona así, ¿vale? Pero bueno, es un indicativo que saca la herramienta, entiendo, en función de los competidores por los que sale mejor posicionado, en función del número de páginas que utilizan esa palabra clave. No os sé decir exactamente dónde saca, o sea, no sé exactamente cómo funciona el algoritmo, ¿vale? Pero bueno, nos da un indicativo. No está mal tenerlo ahí en mente, pero tampoco es una cosa con la que yo me obsesionaría, ¿vale? Bueno, fijaos esto ya que útil es, como digo, simplemente partiendo de una palabra que le demos, ya me va a dar un listado de términos relacionados. Y fijaos la diferencia ya en búsqueda, ¿no? Bueno, pues que zapatillas Nike se busca 180.000 veces al mes. Zapatillas, lo que os decía antes, zapatillas, que es un concepto muy amplio, 73.100 veces al mes. Claro, tú puedes pensar, pero entonces yo, si vendo una zapatilla de deporte, de running, pues tengo que utilizar la palabra clave zapatilla, ¿no? Y pensaba, pues tengo que mi estrategia, pues no, ¿por qué? Porque zapatilla, pues sí, puede ser de running, puede ser baloncesto, puede ser deporte, puede ser zapatilla para andar por casa y no tiene nada que ver con una zapatilla deportiva, ¿vale? Entonces, aquí es a lo que os explicaba antes de esa diferencia entre ese short tail, es esto, muy cortito, y el long tail que vamos a ver ahora, ¿vale? Que sería cuando ya pasamos a la pestaña autocompletar, ¿vale? Ya esto empieza a ser, pues, son palabras con un poquito más, en muchos casos tampoco son muy long tail, tampoco tienen una cola muy larga, porque bueno, son 3 términos, ¿vale? Pero ahora vais a ver con las preguntas, con la tercera pestañita, que sí que hay consultas bastante más largas. Claro, lógicamente, como decía antes, estas palabras clave van a tener menos consultas al mes, porque son más concretas, pero aún así, aquí es donde entramos en lo que solemos llamar un posicionamiento más de nicho, es decir, nosotros vamos a buscar ciertos términos que por ese nicho concreto al que atacan, por ese grupito de búsquedas concreto al que atacan, nos puede interesar posicionarnos por ello, ¿vale? Y vamos a tener menos competencia. ¿Por qué? Porque hay más gente pegándose por las palabras muy buscadas y menos gente pegándose por otras palabras que pueden tener pues, 1.000, 1.500, 2.000 búsquedas, 3.000 búsquedas, ¿vale? 500, 400, depende del sector. Entonces, aquí de nuevo tenemos que conocer nuestro sector, tenemos que saber nuestros competidores, tenemos que saber, ¿vale? Entonces, es importante que poco a poco, o sea, que nosotros conozcamos eso para ver qué atacar. Los datos que nos da son los mismos, ¿vale? Las columnas de búsqueda, el CPC tal, aquí la estacionalidad, que digo, ahora la vamos a ver mejor toda captura, pero ya digo, ¿esto para qué va orientado? Pues va orientado para eso, para atacar ese pequeño nicho con ciertas palabras clave, aunque vayamos a búsquedas menores, pero seguramente nos va a resultar más fácil posicionar, ¿vale? Y luego teníamos lo de preguntas, que hace lo mismo, le hemos dado el término y aquí ya nos está haciendo ese long tail, pero nos lo está haciendo con búsquedas en Google que son preguntas del usuario. Fijaos, ¿cómo combinar zapatillas deportivas mujer? ¿Cómo agrandar zapatillas deportivas? ¿Cómo lavar zapatillas deportivas? ¿Cómo ablandar? ¿Cómo teñir? Bueno, pues son consultas que tienen, claro, aquí que vamos a poner 10 búsquedas, 20, 210. Ojo, ya esto puede ser interesante. Claro, tú no te vas a poner a hacer, ¿para qué sirve esto en el fondo? Esto sirve para que nosotros en nuestra web desarrollemos contenido utilizando esta información que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque las palabras, las búsquedas de preguntas son muy buenas para secciones, por ejemplo, dentro de fichas de productos, secciones de preguntas-respuestas o incluso dentro de un blog para hacer artículos concretos utilizando esta consulta, que es una pregunta, como contenido principal, ¿vale? Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestro sector, dentro de las posibilidades de nuestro producto, nuestro servicio, utilizar esta insight, estos datos, esta información para desarrollar un contenido. Claro, yo a la ficha principal de mi producto no le voy a poner de título cómo combinar, no, pero a lo mejor es que resulta que dentro de, como digo, mi blog, pues resulta que ahora yo utilizo las preguntas estas, invento, ¿vale? ¿Cómo combinar zapatillas deportivas mujer? Oye, pues si yo sé que es una búsqueda que tiene 200 y pico, pues a lo mejor puedo decir, venga, pues tengo un contenido para el blog que va a ser en cada estación del año, pues voy a sacar un artículo que sea cómo combinar las mejores zapatillas o zapatillas deportivas de mujer esta primavera, cómo combinar en invierno, cómo combinar en verano, y estoy sacando 4 contenidos para un blog, una palabra clave que puede tener 200, 300, 400 búsquedas, dependerá del momento también que haga la consulta,
y me genero un contenido que me pueda traer usuarios. Y luego yo, evidentemente, ese artículo dentro de mi blog lo voy a vincular a mis fichas de zapatillas deportivas. Pues si voy a hablar dentro de ese artículo de 4 o 5 zapatillas, pues cuando hable de cada una de ellas, le meteré un enlace a la ficha del producto, o le meteré un banner, o le meteré lo que sea, ¿vale? Esa es la idea de este tipo de herramientas, que nos ayuden a ver las búsquedas globales, las búsquedas más específicas y con qué palabras clave yo puedo crear un contenido o puedo optimizar una ficha de producto o una página que ya existe, ¿vale? Más datos que da la herramienta. Estos paneles que estáis viendo, estos que os he mostrado hasta ahora, los vais a ver en la parte izquierda, ¿vale? O sea, la herramienta, el completo de la pantalla sería la parte izquierda, veis esto, y a la derecha de cada término que está seleccionado vais a ver esto. Aquí es donde veis ya bueno, el índice ese de facilidad, de dificultad de posicionamiento, que os digo que va de 0 a 100 y va de verde a rojo, ¿vale? Lo mismo que habéis visto aquí, esto de aquí, solo que aquí te lo detalla por cada término que tú vayas pinchando, ¿vale? Este es el término del que me está dando el dato. Esta es la gráfica de estacionalidad o de tendencias, que, bueno, va desde 2015, ¿vale? Pues vais viendo la progresión que ha tenido, pero bueno, a mí lo que me interesa sobre todo, pues, el último año, año y pico, ver esto. En este caso concreto, pues parece que aquí, si esto es junio de 2020, pues julio, agosto, pues está más alta, ¿vale? En este gráfico a lo mejor no se ve nada específico, pero es que os vais a encontrar con ciertos productos donde vais a ver los meses del año y donde vais a ver que claramente hay ciertos meses donde sube y luego baja. Bueno, pues si eso es una tendencia, pues lo tengo que aprovechar porque eso significa que en X meses del año las búsquedas de este concepto son mucho más altas. Bueno, pues tengo que estar preparado para cuando lleguen esos meses del año yo haber hecho mi trabajo de posicionamiento y que por tanto salga mejor en las búsquedas, porque es cuando el usuario más me va a buscar. Esto es una tontería que siempre digo, pero bueno, no es tontería. Si tú vendes productos de Navidad, si tú vendes árboles de Navidad, hacéis una búsqueda en esta herramienta por árboles de Navidad, ¿cómo creéis que os va a salir la gráfica? Pues os va a salir la gráfica plana, de prácticamente nada, no se busca nada, y de repente en noviembre empezará a subir, en noviembre, diciembre estará súper alto, en enero otra vez para abajo, y el resto del año nada. ¿Vale? Es un ejemplo muy tonto, pero para que me entendáis, si tú vendes árboles de Navidad, pues lo que te está diciendo la herramienta es que vender árboles de Navidad en agosto no es buena idea, ¿vale? Porque no hay nadie que las busque, no porque no lo pueda vender, sino porque nadie lo busca. ¿Vale? Pues esto que es una tontería, aplicarlo a un sector en el que, ya digo, no va a haber cosas tan exageradas, pues, pero sí que os podéis encontrar sorpresas de que hay 2 o 3 meses al año que hay un repunte y que eso es cíclico. Pues, ¿por qué? Pues a lo mejor resulta que en el negocio físico no, pero en el negocio online, por el motivo que sea, no sé, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero por intentar aterrizar, a lo mejor yo que sé, ahora que estamos en verano, pues sí, hay productos que se venden mucho, pero a lo mejor resulta que, yo que sé, muebles de exterior para jardines, para tal. A lo mejor resulta que hay gente, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero para que entendáis, a lo mejor resulta que hay gente que ahora no se quiere comprar los muebles porque resulta muy caro, porque ahora está todo mucho más caro, pero cuando llega octubre, todo el excedente, o septiembre, octubre, todo el excedente de muebles que no había las tiendas, las intentan sacar como pueden, gente que lo vende de segunda mano, y resulta que a lo mejor hay, ya digo que me lo estoy inventando, a lo mejor resulta que hay un repunte de búsqueda de muebles de exterior en temporada baja. ¿Por qué? Porque la gente sabe que lo puede comprar más barato. Oye, pues que a lo mejor resulta que hay un nicho ahí, ¿vale? Y pues, si vosotros veis una gráfica que sube y baja, a lo mejor una sorpresa, pero cuando lo veis, dices, pues esto lo tendré que aprovechar, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estacionalidad. Y abajo, otra cosa muy interesante que os da es una vista de lo que serían las SERP. Las SERP son las páginas de resultados de Google, ¿vale? Cuando veáis SERP, simplemente lo que estoy diciendo es las páginas de Google cuando hacéis una consulta, ¿vale? Lo que nos está diciendo aquí es la posición de los que están en primer, el que sale por esta palabra clave, el que sale en primer lugar, el que sale en segundo, el que sale en tercero, el que sale. Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Pues me da una visual de contra quién compito. Si yo quiero posicionarme por esta palabra clave, ¿contra quién voy a competir? Pues contra Zalando, contra Decathlon, lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí os da una serie de métricas que no me voy a entretener porque, bueno, son datos simplemente de la autoridad que tiene ese dominio, la autoridad que tiene esta página concreta que está posicionada, los enlaces que le apuntan, un índice de Facebook. En fin, no me voy a meter tampoco en eso. La herramienta os da, cuando pasáis el ratón por encima, os dice cada cosa que es lo que es. Es una forma de medir la autoridad, simplemente, para que distintos ítems o distintos elementos que miden la autoridad de esa página, que te dicen lo fuerte que es esta página, ¿vale? Por si tú quieres competir contra ella, ¿vale? Pero claro, esto lo tenemos que saber también, sobre todo en aquellos negocios que sean más locales o que sean más pequeños, más regionales y compitáis a lo mejor no contra gigantes de vuestro sector, sino contra empresas que están más a vuestra par, porque claro, tampoco tendría sentido si vais a tener presupuestos limitados, si es una empresa pequeña, decía, pues que sale IKEA y sale el Corte Inglés, o a por ello, que me los como. Que está muy bien, claro, que hay negocios que se comen en ciertas palabras clave, en negocios grandes, ¿vale? Pero hay que ser realista también. En la mayoría de los casos, a lo mejor, por palabras muy, muy jugosas, muy interesantes, pues no vais a poder competir contra gigantes.
Bueno, pues buscad otro tipo de palabras, un poco más long tail, por eso decía lo de antes, donde ya veáis que aquí ya no sale Zalando, que a lo mejor sale otra tienda que es más a la par vuestra. ¿Vale? Contra eso sí puedo competir, pues voy a trabajar más esa palabra clave. Entonces, esto lo que me da también es la visual para mí, yo también ser realista. Igual que sé que no podría competir en una campaña publicitaria, en una televisión o incluso en Google, contra un Corte Inglés, contra un IKEA, contra un tal. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ellos es millonario y el mío es de 50 euros al mes. Pues igual que sé que no puedo hacer publicidad para competir contra ellos, pues tengo que saber si tiene sentido gastar esfuerzo y recursos en una campaña de SEO con el que tampoco puedo competir. ¿Vale? Entonces es algo que es lógico y que esto también os lo voy a dar, ¿vale? Para que veáis que es bastante completo lo que nos da, de forma bastante rápida además y muy ágil, realmente funciona. Otra imprescindible, SEMrush. Os pego el enlace. Sé que me estáis poniendo cositas por el chat, ¿vale? Lo voy a ver luego. No me he olvidado de nada, no os he contestado, pero no os preocupéis que lo vemos luego. SEMrush, ¿para qué me sirve? Bueno, SEMrush es una herramienta mucho más grande que Google Finder, es un set de herramientas al final, ¿vale? Tiene muchísimas funcionalidades, no nos vamos a entretener en todo, pero os voy a contar las 4 o 5 cosas principales para enfoque de SEO, sobre todo de análisis, en este caso, ¿vale? Tanto palabras clave como competidores. Entonces podemos analizarnos a nosotros mismos a nivel de cómo estamos, de posicionamiento, de nuestro volumen de búsqueda, de las palabras que nos traen tráfico y tal, o podemos analizar, y esto es lo bueno, a competidores. Yo puedo meter la URL, el dominio de una web cualquiera y me va a dar la información. Eso está muy bien para poder analizar esa competencia, ¿vale? Y bueno, para auditar nuestro propio SEO, que ahora os voy a contar, ¿vale? Cosas que os va a mostrar, ya digo, esta herramienta es mucho más densa, mucho más compleja, tiene mucha más gráfica, tiene una versión gratuita, la que os podéis registrar gratis, no pide tarjeta de crédito ni nada, y esta está limitada por consultas diarias, es decir, os vais a poder hacer búsquedas, os va a mostrar datos, pero no os va a mostrar todos los datos, y la limitación está en que a lo mejor, yo qué sé, por lo mejor te muestra, no me acuerdo si eran 10 palabras clave, 10 palabras clave en un listado, y a partir de la número 11 ya te dice que si la quieres ver ya tienes que pedir o el periodo de prueba gratuito, porque aparte de esto, esto es una versión gratuita, tiene un periodo gratuito que sí que te muestra la información, pero ahí sí te pide tarjeta de crédito y creo que te da 7 días para probar, me parece, ¿vale? Entonces, como es más engorroso, os comento que lo podéis ver de la manera gratuita con cierta limitación, pero bueno, da datos, ¿vale? De hecho, creo que esto está extraído todo de la versión gratuita porque la versión de pago tiene datos de clientes y tal y no la puedo mostrar, ¿vale? Pero esto está extraído con la gratuita y os da información. ¿Qué os da aquí? Fijaos, para que sepas un poco de qué va esto. Bueno, pues si habéis hecho, en este caso creo que metí zara.com, ¿vale? Pues ¿qué es lo que me está dando? Me está dando cuáles son sus mejores palabras clave orgánicas. Me está diciendo, para el dominio zara.com, qué palabras clave les llevan más tráfico. Bueno, pues fijaos lo que os decía al principio, cuando os hablaba del posicionamiento de marca. En el caso de Zara, pues Zara mujer, Zara kids, Zara niño, Zara hombre. Posicionamiento completamente de marca. De hecho, aquí abajo lo podéis ver, ¿vale? Tengo la barrita de zoom aquí, me tapa y no veo. Pero aquí abajo podéis ver, ¿vale? Que te hace un análisis del tráfico de marca versus el tráfico sin marca, ¿vale? Y como veis, pues el tráfico de marca de Zara es un 90,2%. Es decir, el 90,2% de las visitas que le llegan porque la gente está buscando de orgánico. Estamos hablando de orgánico. Le llegan porque la gente está buscando palabras clave que incluyen el nombre de la marca, de alguna manera, ¿vale? Fijaos lo que os decía antes. Pues es tan gordo, tan inmenso, que en vuestro caso, como os decía al principio, si tenéis una empresa muy pequeñita y muy poco conocida, esto, desde mi punto de vista, a lo mejor esto es opinable, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, esto para una empresa pequeña no es deseable. Porque si a ti te conocen muy poca, y yo creo que es de sentido común, si a ti te conocen muy poca gente todavía, y tú estás viendo que el tráfico que te llega es la inmensa mayoría de la gente que te conoce, porque te están escribiendo tu marca, significa que no estás llegando a la gente que no te conoce. Entonces yo creo que para una empresa pequeña esto tiene que estar más equilibrado. De hecho, diría que al principio tiene más sentido trabajar el tráfico sin marca, el tráfico que vaya directamente a productos o servicios. Y conforme yo haga campañas de branding o conforme yo haga bien mi trabajo y la gente que ha llegado y me ha comprado salga satisfecha y repita y me recomiende y tal, entonces mi tráfico de marca irá subiendo. Y ahí eso tendrá sentido. Pero creo que desde el principio no. ¿Vale? Entonces creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y cuando analicéis, si habléis con empresas, si os dan datos, que tengáis esto en cuenta, porque también hay gente que es muy pilla y os va a decir, no, es que tenéis muy buen tráfico, mira, tienes 500 visitas. Y dices tú, ah, qué guay, y resulta que 450 visitas las has hecho tú, entre tú, tu primo, tu familia y los 4 amigos que te conocen. Pues claro, cuando tú te metes en Google y buscas,
y somos unos flojos todos, ¿eh? Y en vez de meternos en Google y poner directamente en el nombre del dominio, no sé qué, no sé cuánto.com y darle a intro, ponemos solamente el nombre de la marca y le damos a intro, estamos haciendo una búsqueda en Google y estamos haciendo tráfico de marca. O sea, ni nosotros mismos tecleamos nuestro propio dominio, sino que lo buscamos en Google y el primer resultado que sale, evidentemente, es nuestra web, porque hemos buscado nuestra propia marca, le damos al... Pues eso es tráfico de marca. Entonces, ojo con estas cosas, porque a veces nos encontramos con clientes que nos vienen, no, es que en verdad no vendo y tengo buen tráfico, tengo mis visitas. Y dices tú, bueno, pero no, yo es que entro todos los días a mi web y entro tantas veces porque tengo que hacer esto, porque tengo que mirar precios, bueno, y resulta que tú entras en tu web 200 veces al día y tienes un tráfico de 250 visitas. Pues claro, es que te estás buscando tú solo, no os hagáis trampa al solitario. Hay gente que no lo sabe, entonces por eso lo compro, ¿vale? Inciso. Bueno, os da tráfico de marca, perdón, principales palabras clave, os da un pequeño dato aquí que ellos llaman de intencionalidad de búsqueda, ¿vale? La herramienta hace como un análisis o intenta decirte cuál es la intencionalidad del usuario al buscar esa palabra clave. Entonces puede ser una intencionalidad que sea más navegacional, es decir, que el usuario te está buscando ya y está intentando entrar en tu sitio, está yendo a tu sitio para buscar algo ahí. Puede ser más transaccional, que sería la T. La transaccional en ese sentido la que más nos interesa, ¿no? Es normalmente, que es las búsquedas que están haciendo o las búsquedas que hacen los usuarios con el objetivo de generar una conversión, de comprar normalmente algo, ¿vale? O la que nosotros lo que queremos es que el usuario haga algo. Pueden ser búsquedas meramente informativas, simplemente que el usuario está buscando información. Bueno, la herramienta te lo explica. De hecho, aquí lo podéis ver mejor, ¿vale? Informativo, navegacional, comercial, transaccional, y nos analiza el porcentaje de cada tráfico. Claro, si imaginaos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ahora un cliente que tenemos un poco de mezcla porque tiene una tienda online y a la vez también tiene un blog y tiene un foro. Entonces tú, oye, ¿yo qué es lo que quiero? Oye, ¿qué quiero? Pues mira, ¿qué quieres? Pues lo que quieres, entiendo, si tienes una tienda online y ese es tu negocio, lo que quieres es un tráfico transaccional. Entonces el blog está muy bien, el foro está muy bien, el no sé qué puede está muy bien, pero si tú lo que quieres vender, tu objetivo tiene que ser que tu tráfico comercial o transaccional sea lo más alto posible y tu tráfico informativo un poquito más bajo, porque si el objetivo de tu negocio es vender, entonces, bueno, pues la herramienta lo que hace es darnos un poquito de información, ¿vale? Sobre esto para que nosotros ya interpretemos, ¿vale? Nos da una distribución de palabras orgánicas, nos dice, oye, pues cuántas palabras tenemos ahora mismo, en este caso Zara, ¿vale? Cuántas tenemos que nos ofrecen nuestra web entre las posiciones 1 y 3, entre las posiciones 4 y 10, entre la 11 y la 20, resultados de Google, ¿vale? Entonces, nos permite ver un equilibrio si tenemos muchas palabras clave bien posicionadas, o lo normal siempre, lo lógico, es que aquí haya mucho, ¿vale? Y aquí haya menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo poquito que haya aquí, al estar entre las posiciones 1 y 3 de Google, nos da muchísimo más tráfico que lo que está aquí, que no lo ve nadie, ¿vale? Entonces, ese equilibrio, vamos a tener pocas palabras normalmente posicionadas aquí, pero nos van a dar muchísimo más tráfico que el enorme grueso que vamos a tener aquí. Eso es normal, ¿vale? Bueno, aquí nos hace un listado también de nuevo, por las palabras clave, ¿no? Un histórico. Ves que va por meses, años y tal, y aquí lo que vemos es un poco lo mismo, ¿no? Aquí nos salen las palabras clave, las que están en el top 3, que son amarillas, top 3 de Google, ya digo, entre los resultados 1 y 3 de Google, entre el 4 y el 10, entre el 11 y el 20, los colores, y aquí vemos un poquito, es un poco lo mismo que esto, bueno, lo mismo que esto, es una forma de ver, ¿no? Pues históricamente, si hemos hecho campañas de SEO, si estamos trabajando en nuestro SEO, pues lo que queremos ver con el tiempo no es solamente que esto cada vez más grande, sino que el amarillito, lo deseable, ¿no? Que el amarillito o el celestito esté claro, que son las posiciones del 1 al 3 y del 4 al 10, pues que ocupe lo máximo posible de esa gráfica. Ya digo que lo normal no es que pase eso porque hay muchas palabras que os van a salir posicionadas en resultados escondidos en Google por completo. Entonces es normal. Pero bueno, mi objetivo ¿cuál es? Pues intentar posicionar lo mejor posible entre los primeros resultados de Google, que es lo que más visibilidad me va a dar, ¿vale? Aquí de nuevo te da las palabras clave orgánicas, te dice la posición que ocupan, por la número 1, la variación, si ha cambiado, esto también es interesante, si vais haciendo análisis os va a decir a lo mejor, oye, pues aquí estabas el tercero y ahora estás el primero, o no, al revés, aquí estabas el primero, pero resulta que ahora que estás haciendo lo has bajado al tercero. Vamos viendo esa oscilación para ver si nos mantenemos donde hemos conseguido o no, o vamos cayendo y por tanto tenemos que revisar ese artículo, optimizar esa ficha de producto, ¿vale? Se nos va dando, ¿vale? Y los cambios en las primeras posiciones, lo mismo. Bueno, la herramienta da muchísimos más datos, tampoco me quería parar del todo. Bueno, aquí te saca ya un listado por las principales palabras clave, ¿vale? Te dice el tráfico que te están generando esas palabras, bueno, perdón, el volumen de búsquedas y el tráfico que te están generando, ¿vale? El coste que tendría o el coste que tiene ese tráfico, eso es un cálculo que hace la herramienta, a ti te da un poco igual, pero bueno, la herramienta hace un cálculo según el coste por clic que tendría la palabra clave y las veces que te están llevando tráfico, una estimación para... No está mal, en el fondo es una manera de valorar para ti
qué supone trabajar el SEO. Dice, oye, pues mira, es que esto te costaría en publicidad, por lo que sea, porque son millones de visitas, azar imaginado, ¿no? Coste por 2,4, porque es que imaginaos lo que valdría pagar por ese tráfico. Salir en primera posición de cientos o decenas de miles de palabras que te están trayendo pues, millones de visitas. Bueno, pues estamos hablando de web muy grandes. En la vuestra, pues no. ¿Vale? Bueno, como decía, esto os repite un poquito la información de antes, solo que lo muestra de forma distinta, ¿no? Ese objetivo transaccional, navegacional, información, la variación de las posiciones, si ha habido diferencia, en este caso veis que no hay diferencia, estaban los primeros y siguen los primeros. Claro, sí que es un nombre, ¿vale? El tráfico, el volumen de búsqueda y la página concreta dentro de esa web que está posicionada, ¿vale? Te dice qué página es la que sale concretamente posicionada por esta palabra, claro, porque no va a salir solo la index, la home, saldrá un artículo, saldrá una ficha de producto, pues te dice exactamente qué página dentro de tu web es la que está posicionada por esa palabra clave, ¿vale? Esto lo podéis hacer sobre vuestro dominio o competidores. Y otra cosa más que tiene la herramienta, de las muchísimas que veis aquí que hay, sería un analizador o un auditor, por así decirlo, una herramienta para auditar vuestra propia web. Dentro de vuestra propia web le vais a poder meter vuestro dominio y os va a dar información de cómo está el SEO de vuestra web, os da sugerencias de mejora, cosas que además está muy bien porque te lo va marcando en verde, en amarillo, en rojo, entonces te va indicando cosas que deberías cambiar de forma más inmediata, cosas que puedes dejar para más tarde. Es una forma un poquito de auditar para ver qué cosillas son mejoradas. ¿Vale? Le metéis el dominio y os da toda la información, está muy bien, ¿vale? Search Console, bueno, aquí me voy a detener poco. Os voy a poner enlace, ¿vale? En Search Console es una herramienta un poquito más técnica y lo que tenéis que tener en cuenta con Search Console es que aquí ya no podemos hacer como en SEMrush, que le podemos dar el dominio de cualquiera y nos lo analiza, sino que aquí estamos analizando nuestro propio dominio, nuestra propia web. Pero es una herramienta muy necesaria porque nos va a ayudar a ver el rendimiento que está teniendo esa web, nos va a decir si hay algún error de indexación, lo que os decía antes, que a lo mejor Google resulta que es que no me localiza, no me puede mostrar en sus páginas porque hay un error que lo está bloqueando. Bueno, pues nos lo dice, ¿vale? Nos da también información sobre el mapa de nuestra web, todas las páginas que están posicionadas, qué páginas son más visitadas, los clics que se hacen, ¿vale? Una herramienta que es mucho más técnica, si os lo digo, ¿vale? Pero bueno, da datos interesantes, ¿no? En este caso, bueno, pues estaríamos viendo un dominio, nos estaría diciendo, pues fijaos, los clics totales en los últimos 3 meses, estamos viendo, ¿no? Clics totales, las impresiones totales que ha tenido el sitio, el CTR medio, es decir, el porcentaje de conversión, digamos, que está consiguiendo esa web, la posición media que puede estar alcanzando, ¿vale? Con todas las palabras clave que hay. Nos da también datos, aquí saldría un listado de palabras clave, ¿vale? Y nos estaría dando un indicativo de los clics que consiguen esas palabras clave y las impresiones que consiguen, ya que estamos hablando de nuestra web, ¿vale? Nos da también información de las páginas específicas, lo eran palabras clave, esto sería la página concreta, pues dentro de mi página, pues la home, el artículo del blog tal, la ficha de producto tal, o sea, los clics que ha conseguido y las impresiones que ha conseguido, ¿vale? Nos da también información, bueno, por países también para ver el tráfico por distintos países, por los dispositivos de acceso a la web, ¿vale? En esta herramienta no me quería detener tanto, no por nada, sino porque sí que es una herramienta un poquito más técnica que para poder verificarla y poder tener acceso del dominio tenéis que hacer una verificación en vuestro proveedor del dominio, ¿vale? Para que os detecte, porque claro, si no, al final la podemos utilizar para analizar cualquier competidor y esta herramienta no, esta herramienta da datos, se conecta, digamos, por así decirlo de algún modo a nuestra web, nos da datos específicamente de nuestra web. Son datos además bastante reales porque son del propio Google, con lo cual pues, bueno, la propia herramienta de medición pues, es suya y como es suya, pues los datos son bastante fiables, ¿vale? Y esta es una herramienta que también es necesaria, sí que es cierto que para muchos emprendedores, para muchos que estéis empezando a lo mejor, pues meteros con esta herramienta pues os va a resultar un poquito más tedioso, pero yo os recomendaría que buscaréis información, ¿vale? La tenéis más, hay, por supuesto, muchos tutoriales, hay muchas, si queréis algo de eso en concreto me preguntáis por LinkedIn y yo os paso algún tutorial, os paso alguna guía sin ningún problema, ¿vale? Y yo os recomiendo también que la tengáis ahí, ¿no? Otra ya un poquito más tontoncilla, pero que yo creo que es interesante también conocer, sería Answer the Pool, ¿vale? Os la voy a pegar también aquí, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esto va a hacer un poco lo que hace Kiwi Finder con el tema de ese long tail que os contaba antes, ¿vale? Lo que intenta hacer Answer the Public es saber qué preguntas, además las consultas que hace Answer the Public son específicamente preguntas, ¿vale? Que el usuario está escribiendo en Google, está haciendo una pregunta, una consulta sobre un término concreto, ¿vale? Entonces, saber lo que preguntan y claro, saber cuál es la intensidad que tienen esas búsquedas, ¿para qué? Para que extraigamos esas palabras clave sobre las que luego podamos crear contenido, que es lo que estaba diciendo antes, lo mismo que os contaba con Kiwify.
Cuando le metéis un dominio, porque le tenéis que dar un dominio a Answers the Public, ¿vale? Os va a decir primero, bueno, pues el volumen de búsqueda medio que está teniendo el dominio, el coste por clic así de media que podemos estar viendo. Os indica también en un color de verde a rojo si hay una variación muy alta en el volumen de búsqueda. Esto es interesante porque hay sectores que más o menos las búsquedas se mantienen estables en el tiempo, pero hay otros sectores que no, que a lo mejor resulta que un mes se busca mucho, el mes siguiente no se busca nada. Lo que os decía, por ejemplo, con el tema del Black Friday, con la Navidad, claro, es un sector en el que no tiene nada que ver un mes con el mes siguiente. Entonces, oye, yo necesito saber si dentro de mi sector pues, puede estar pasando algo parecido a eso, porque a lo mejor lo sé, pero a lo mejor no lo sé. Entonces, la herramienta me ayuda un poco, ¿no? Me da ese indicativo, por así decirlo, ¿no? Y ahora ya lo que hace es, os muestro un gráfico así, que aquí es muy poco visible, pero ahora os lo voy a mostrar porque tiene otra forma de ver los datos. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Pues esto es que yo le he dado una palabra clave determinada y lo que me está construyendo son preguntas con esa palabra clave. Ya digo, aquí se ve mal, ¿vale? En la web lo vais a ver mejor, evidentemente, porque podéis hacer scroll y ampliar y tal, pero aquí en la captura se ve. Pero aquí lo veis mejor, es otra forma de mostrarlo. En vez de con el gráfico S, simplemente, ¿vale? Lo que vemos un listado es con la palabra cómo. De nuevo, zapatillas deportivas. ¿Cómo? Pues cómo ensanchar las zapatillas deportivas, cómo teñir zapatillas deportivas, cómo lavar, cómo agrandar, cómo limpiar, cómo hacer zapatillas deportivas, cómo secar, cómo... Son preguntas que el usuario está haciendo, nos da un indicativo de volúmenes de búsqueda, ¿vale? Son bajitas en este caso, lo vais a encontrar con todos los que tengan volúmenes interesantes, ¿vale? Y esto nos lo va a hacer con distintos pronombres, cómo, cuál, qué, dónde. Entonces, es interesante porque, ya digo, en algunos casos vais a ver volúmenes muy bajos, pero en otros podéis ver volúmenes curiosos para construir artículos o para construir dentro de nuestra ficha de producto o de servicio una sección de FAQ, de pregunta-respuesta o lo que sea, pero nos va a dar ideas para generar el contenido, ¿vale? Que es de lo que se trata. Ya digo que Viewfinder hacía algo parecido y aquí lo que pasa es que Answers the Public se va concretamente a preguntas. Entonces nos va a mostrar muchas más palabras clave por distintos tipos de preguntas diferentes, ¿vale? Una buena forma de generar el contenido. Voy acabando, que ya nos estamos poniendo la hora y quiero pasar a las preguntas, ¿vale? Os cuento esta y las otras os las dejo en la presentación. Yoast. En este caso, Yoast es un plugin, ¿vale? Un plugin que os va a servir para WordPress sobre todo, pero que también sirve para otro tipo de gestores de contenido. Creo recordar que para Shopify me parece que también tenían algo y para... O sea, ¿para qué nos va a servir Yoast? Nos va a servir para ayudarnos para ayudaros a generar contenido. Dentro de mi blog, pensad que tenéis un blog, queréis escribir un artículo y queréis saber si ese artículo está bien optimizado para el SEO. Pues Yoast os va a ayudar a optimizarlo para el SEO, ¿vale? Os va a ayudar o cómo. Os va a sacar una especie de apartado dentro del artículo, o al pie del artículo mejor dicho, donde le vais a poder indicar una palabra clave. Le vais a indicar una palabra clave aquí y en función de esa palabra clave os va a decir, o sea, os va a dar la opción de construir el título del artículo, el título SEO, el que se va a ver en los resultados de búsqueda de Google, ojo, ¿vale? Os va a permitir, además del título SEO, espera que mueva esto que no lo veo, os va a permitir también meterla de metadescripción, os va a permitir la URL configurarla adecuadamente. A veces escribís un artículo y el artículo es muy largo y tiene un montón de palabras que no te hacen falta. Entonces tú lo puedes acortar, ¿vale? ¿Cómo teñir una zapatilla deportiva de colores? Pues el cómo teñir una, a lo mejor no me hace falta, lo quito de la URL. Zapatilla deportiva, colores, quito el D, ¿vale? Preparo yo la URL para que sea lo más concisa posible, ¿vale? Porque por defecto, cuando escribís un título de un artículo de una página, lo que hace la herramienta es que la URL es el título completo separado por guiones, ¿vale? Entonces, esto lo que os permite es agilizarlo, por así decirlo. Y conforme le indiquéis la palabra clave, lo que os va a dar, una vez que habéis redactado el texto, lo que os va a dar aquí es una serie de parámetros que os van a ayudar a escribirlo mejor, a optimizarlo mejor. Vais a ver que es muy fácil porque es de colores verdes a naranja, rojo, y lo que está en verde está bien, digamos, y lo que está rojo o naranja tiene posibilidades de mejora. Por ejemplo, aquí te está diciendo, oye, esto es, ya digo, sobre un texto que ya tenéis redactado en el blog, y el plugin lo que hace es lee ese texto y os da información. ¿Vale? Pues mira, tiene enlace saliente, perfecto, pues le has metido algún enlace saliente, le has metido enlaces internos, tiene la frase clave puesta en la introducción. Bien, si yo no hubiera metido la palabra clave en el texto principal, en el primer párrafo del artículo, esto pues me saldría en rojo, me saldría aquí y me diría, ¿es bueno que introduzca? No, invento, ¿no? Pero más o menos no sé, no me acuerdo cómo lo dice, pero te va a decir básicamente que es bueno que metas la palabra clave en el primer párrafo de texto. O si no lo tuviera puesto, si no tuviera enlace saliente, pues me saldría aquí en rojo y me diría, sería bueno que añadieras a tu texto algún enlace que apunte a otra web. Entonces te va ayudando, te va dando indicativo. Esto es para alguien que tiene poco conocimiento de SEO y por tanto os va a ayudar
poco a poco a ir redactando artículos más optimizados, porque claro, de primera todas estas cosas, pues tú a lo mejor no caes, ¿no? Pues el plugin lo que hace es, pues ya te digo, ir midiendo una serie de elementos para que tú los puedas optimizar en el texto. Además de eso, ¿qué más hace? Te hace como una especie de análisis de legibilidad. De nuevo, esto es para ayudarte a coger una mecánica, una rutina a la hora de redactar ciertos contenidos para el SEO, ¿vale? Entonces, bueno, te dice, oye, pues el texto es fácil de leer, la voz pasiva, frases consecutivas. A mí esto me resulta un poco más secundario, ¿vale? No me parece tan importante, pero bueno, hay gente que le ayuda a que luego sea más ágil escribiendo el texto. Luego te permite también, en la parte de esquema no la vamos a saltar, pero la parte social sí es interesante porque lo que te permite es, ¿nos ha pasado alguna vez que pegáis el enlace de vuestra web o de un artículo o de una ficha de producto, la pegáis en una red social que lo queréis compartir y os sale una imagen que no es la que queréis o que el título no está bien puesto? Bueno, pues esto lo que permite es forzar un poco eso. Le podéis forzar una imagen, tanto a Facebook para Twitter, un título, una descripción, para que si vais a pegar un enlace de un contenido de esta web en Facebook, pues ya salga con lo que vosotros me marquéis aquí. De ese modo no te pilla. A veces lo que ocurre, lo habréis visto seguro, pegáis una URL y veis que Facebook coge una imagen, que es un logo que está al pie de tu página y dices, bueno, ¿esto de dónde lo está sacando? Pues eso es porque la web por detrás no tiene bien indicadas las metaetiquetas, entonces Facebook pilla lo primero que ve. Entonces, si yo quiero que no, oye, es que yo no quiero que me pillen un logo que está en el pie, yo lo que quiero cuando pego un artículo es que salga la cabecera del artículo o que salga una captura de de la página de inicio de mi web, se la subes tú, lo fuerzas aquí y automáticamente lo va a hacer así, ¿vale? Href, y con esta ya voy a terminar, ¿vale? Os la voy a pegar aquí. A Href le pasa un poco como a SEMrush. Es un conjunto de herramientas enorme. Y yo aquí lo que os traigo es simplemente una serie de herramientas que son gratuitas, que podéis utilizar, porque esta herramienta tiene un coste, además no tiene periodo de prueba, pero tiene un set de herramientas que son gratis. Os van a servir para muchas cosas, para hacer ideas también de palabras clave, para ver qué posiciones están en Google por cierta palabra clave, quiénes salen los primeros, para detectar enlaces que apuntan a tu web, ¿vale? Tiene un montón de funcionalidades, ya digo, aquí no me voy a entretener mucho, simplemente os lo comento de pasada. Tiene fijado todo esto, sería el set de herramientas gratuitas, que os pega el enlace, generador de palabras clave para sacar ideas, lo que hemos visto un poco con KiwiFinder, comprobador de la dificultad de las palabras clave, es decir, lo que os decía antes, ese índice de 0 a 100 que va de rojo a verde, contaba antes también en KiwiFinder, ¿vale? Pues también lo tenéis aquí con más detalle, diría incluso. Tiene una herramienta, como veis aquí, para sacar palabras clave para YouTube, para Amazon, para Bing, ¿vale? Que eso es interesante, es decir, hace una búsqueda concretamente en esos motores de búsqueda, ¿vale? Porque Google, o sea, YouTube al final es un motor de búsqueda también, y nos está dando ideas dentro de ese motor de búsqueda. Súper interesante. En Amazon lo mismo, si vendéis en Amazon, oye, pues que Amazon es un propio motor de búsqueda en sí mismo y evidentemente tiene un algoritmo en el que salen unos productos por encima de otros, ¿vale? Entonces nos da también ideas de palabras clave, para poder comprobar, como digo, las posiciones en las páginas de resultados de Google, comprobador de backlinks también, de los enlaces que apuntan hacia web, hacia vuestra web. Bueno, es un set de herramientas bastante completo, son bastante sencillas todas, no entran en mucha profundidad porque estas son gratuitas, pero con esto también os recomiendo que le echéis un vistazo porque os va a aportar también ese plus que a lo mejor no os da KiwiFinder, en el caso, por ejemplo, de YouTube, de Amazon y tal, pues no os da, nada más que os da búsquedas basadas en Google, no os da búsquedas basadas en otras plataformas, ¿vale? Y como digo, este es un set gratuito, ¿vale? Que aquí no tenéis ni que registraros, simplemente entrando, podéis empezar a probarlo y no tenéis problema. Luego la herramienta gratuita, evidentemente, la herramienta de pago hace muchísimas más cosas, pero ya no vamos a entrar, ¿vale? Porque no nos da tiempo ni además es un set bastante más completo, ¿vale? Bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí si os parece. Yo voy a contestar ahora que es lo que me habéis estado escribiendo por el chat. Perdonadme que no he echado cuenta durante el webinar, pero si no, no me da tiempo a llegar hasta el final. He visto que hay alguna pregunta por aquí, alguna en el chat, os lo voy a contestar a todos, así que si os parece, vamos a ver. Os leo por aquí, a ver, decíais, me estáis preguntando para resumir el SEO on page. Bueno, esto es de antes, entiendo que, como lo he explicado antes, entiendo que ya, supongo que esto me lo preguntaréis antes de que lo explicara, ¿vale? Ya expliqué la diferencia entre ese SEO on page y ese SEO off page, que ya os decía que la parte de on page es más técnica y es más todos los elementos que tocamos dentro de nuestra web para optimizar el SEO, y la parte off page pues es más las actividades que ponemos en marcha fuera para generar sobre todo enlaces, ¿vale? Me pregunta también por aquí José Amador, ¿podrías comentar algo sobre las herramientas de IA aplicadas al SEO? ¿Vale? ¿Qué me parece Ali.ai o Jasper? Bueno, yo os voy a ser sincero con el tema de la IA aplicada al SEO. A mí me parece que esto está todavía muy verde, ¿vale?
Os decía al principio, nos gusta matar cosas, nos gusta, ya ha muerto el SEO, ha llegado la inteligencia artificial, ya no. Yo creo que son herramientas y son plataformas que hay que tener en cuenta, que nos van a ayudar a agilizar ciertos trabajos, pero yo creo que ahora mismo no podemos pasar de la noche a la mañana a considerar que la inteligencia artificial nos lo va a hacer todo, en mi opinión, ¿vale? Podéis decir, bueno, claro que tú opinas eso porque como te dedicas a esto, pues ¿qué vas a decir? Bueno, pues pasaba lo mismo con el metaverso hace un año. Yo recuerdo dar charlas hablando de un proyecto de transformación digital y la gente me preguntaba que bueno, que si había que estar ya en el metaverso y que había que hacer para sellar los primeros en el metaverso. Y a mí me hacía gracia, y me hacía gracia entenderme, y con perdón, ¿no? Pero me hacía gracia porque yo hacía análisis de las empresas que estaban asistiendo a esa charla y es que no había ni una que tuviera una web decente, ni una que tuviera una web decente, mínimamente decente. Entonces me hacía gracia que la gente se preocupara ya por estar primero en el metaverso cuando una cosa tan básica y tan superada que debería ser como tener una web decente en tu negocio, ni siquiera cumplía con eso. Entonces te estás preocupando por el metaverso cuando ni siquiera tienes barrida a la puerta de tu casa. Vamos a empezar por lo básico y ya pensaremos en otras cosas. Yo creo que aquí pasa algo igual. Las herramientas van a agilizar y con el ChatGPT y demás, por ejemplo, ¿no? Que es quizás de las que más está en boga. Pues evidentemente va a ayudar muchísimo a redactar contenido, te va a ayudar a redactar artículos, va a ayudar incluso a optimizar ciertos artículos, pero yo creo que de momento la mano nuestra sigue siendo relevante. Entonces yo, herramientas sinceramente de ahora mismo de inteligencia artificial aplicadas a SEO, pues tampoco puedo dar muchas pinceladas porque no me he metido muy a fondo, porque creo que todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer y además hay mucho trabajo de cara al negocio, porque hay muchas cosas que no las hace la herramienta, las hace vuestra comprensión del negocio como tal, vuestra comprensión de los datos y la herramienta va a hacer cosas, pero si yo no entiendo esta cosa tan tonta que os he contado, como hacer esa comparativa entre 4 o 5 conceptos que sean sinónimos y entender que si tú no sabes qué palabra clave se busca más, toda la estrategia se va al garete, algo tan simple como eso, pues yo a día de hoy me encuentro errores de base de ese nivel. La herramienta te va a hacer cosas, pero si yo no tengo el conocimiento del negocio, si yo no tengo el conocimiento realmente de estos sinónimos cuál tengo que utilizar, si yo tengo, pues la herramienta no va a dejar de ser más que una herramienta, va a funcionar mejor o peor en función de lo que nosotros le demos y en función de cómo nosotros interpretemos. Entonces mi consejo es que sí que se empiecen a utilizar, creo que hay cosas como ChatGPT, que es la que yo más he utilizado, que son interesantes, que ayudan mucho en el trabajo, en el día a día, sobre todo para aquellas personas que puedan no tener un conocimiento de base, pero creo que hace falta algo más, ¿vale? Esa es la visión que yo tengo y hay que estar viéndolas, hay que estar incorporándolas poco a poco al planning de trabajo, por así decirlo, pero creo que no se trata de sustituir unas por otras, ¿vale? No sé si la pregunta iba tanto por ahí, pero es la visión que yo tengo porque ya digo que me encuentro mucho eso, la gente que quiere ya saltar a lo último, que está muy bien, pero antes de saltar a lo último, empezar por lo primero. Y es que yo lo primero en la mayoría de los negocios que analizo y con la mayoría de gente que trabajo, es que no lo tiene todavía dominado. Entonces me parece un poco prematuro, ¿vale? Preguntabais por aquí también el tema de la presentación. Por correo no sé si os la van a enviar, pero descargarla sí la vais a poder descargar desde la propia URL donde os habéis inscrito al webinar, ¿vale? Ahí va a estar tanto el vídeo como la presentación, ¿vale? José Amador comenta de nuevo aquí también, yo usaría términos similares, pero con poca competencia para posicionarse. Claro, y poco a poco, de forma orgánica, subir en el top, usar link building, calidad de los contenidos, efectivamente. Usar en el buscador el autocompletar para ver cuáles son los términos más destacados en las consultas. Bueno, el autocompletar del buscador está bien, pero tampoco el autocompletar del buscador no es una herramienta como tal que nos dé una información muy fiable. Está bien para ver ciertas cosas, pero al final herramientas como el propio Kiwi Finder, como Answers de Public, lo que hacen en cierto modo es eso, es daros datos concretos que están basados en sugerencias de búsqueda o en búsqueda realizada, ¿vale? Y os da más información, ¿vale? Amparo me pregunta por aquí por el JOAS. ¿Lo puedes poner para activar el SEO en la web si no tienes blog? Sí, claro, el JOAS funciona no solamente con el blog, también analiza páginas, por ejemplo, de servicios o páginas, por ejemplo, de fichas de productos. Lo mismo, también te va a dar información, entonces te va a ayudar a optimizar esas páginas también, no solamente artículos de blog. Con cualquier contenido dentro de la web, el JOAS te puede ayudar a redactarlo más para el SEO, por así decirlo. ¿Vale? Y comentas aquí, José, que efectivamente hay que escalar, la guinda son las nuevas tendencias disruptivas. Claro, efectivamente, sí. Yo creo que las herramientas, y esto lo digo de verdad,
entendedme, porque puede parecer que lo hago por defender lo mío, pero es que no se trata de eso. Al final nosotros vamos a utilizar las herramientas que salgan, pero lo haremos con mesura. Yo esto lo comento porque desgraciadamente es muy habitual ver cómo la gente, y esto hay gente para todo el mundo se quiere subir al carro de lo último. Entonces, de repente, cuando hay poco conocimiento de algo, como ocurre con estas herramientas y con este sector, que hay poco conocimiento todavía general, hay gente que intenta aprovecharse. Y ahora te vienen y te intenta vender, no, es que tienes que hacer esto con esta herramienta porque esto es lo último, pero esa gente normalmente no te explica lo que hay por detrás, no te explica ese conocimiento que tú tienes que tener en el negocio, no te explica cómo funcionan los sectores, los datos que hemos visto del estudio que hemos visto al principio. Es que esa información, no, te dicen que hay una herramienta nueva que hace esto, y es mucho mejor porque lo hace solo y te ahorra, y tú, claro, te deslumbra. Pero ese deslumbramiento, al final lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sí, son herramientas que están ahí, algunas funcionarán bien y a largo plazo nos harán la vida más fácil o incluso sustituirán ciertas tareas, pero la inmensa mayoría, yo creo que muchas, pues dentro de 3 meses saldrá otra y una desaparecerá y ahora la combinaremos con no sé qué. Y entonces yo a lo que os animo es a tener que creo que para lo que sirven estos webinars, a tener la base de conocimiento suficiente, sin ser expertos en esto, pero tener una base de conocimiento suficiente que os permita tomar luego las decisiones correctas cuando sentáis con una empresa, con un profesional o cuando hacéis vosotros ciertas cosas. Creo que eso es lo interesante, ¿vale? Y la herramienta va a ser un apoyo, va a ser una ayuda, pero no va a sustituir de la noche a la mañana todo lo que se ha hecho, o es mi opinión, ¿vale? Por aquí había alguna pregunta fuera del chat, la sección de preguntas. Laura, entre todos los programas que nos pueden ayudar en la gestión del SEO, ¿cuál crees que es la más adecuada para invertir en ellas? SEMrush, HubSpot, Screaming Frog. Vale, buena pregunta. ¿Cuál es la más interesante para empezar? Es que son cosas distintas. A ver, SEMrush es muy interesante para el análisis. Siento tener que deciros que va a depender de lo que queráis hacer, pero es así. SEMrush os va a servir mucho para el análisis, para monitorizar competidores, para analizar esos competidores, ¿vale? Para ver datos ya sobre vuestro dominio, de las palabras clave que os llevan tráfico, para analizar mucho todo eso. Kiwifinder para mí es fundamental para el análisis de palabras clave. Yo quiero ver realmente qué palabras están ahí en ese sector relacionadas con mis productos o servicios y quiero además ver esas palabras un poquito más long tail para generar el contenido. Entonces me hace falta. Screaming Frog es una herramienta que no hemos hablado aquí porque es mucho más técnica, ¿vale? Yo no me quería meter en eso y es una herramienta que está mucho más basada en analizar los enlaces de tu web, en otro tipo de cuestiones, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, ¿vale? Por intentar simplificarlo, SEMrush y Kiwifinder son fundamentales, ¿vale? Es verdad que está también HubSpot, que es un CRM, que tiene muchas más aplicaciones, muchos más complementos. Yo creo que la versión básica de Kiwifinder para hacer algunas consultas, si no queréis empezar por algo más caro, y la versión básica de SEMrush para empezar también a analizar, me parece que son fundamentales. Y a partir de ahí, no me volvería tampoco muy loco, porque si no vais a trabajar un SEO muy profundo, verá que hay muchas más herramientas, pero decirle a un pequeño negocio sin un conocimiento profundo en SEO que utilice 7 o 8 herramientas, a mí no me parece operativo. Creo que lo que voy a hacer es marearle, volverle loco y no se trata de eso. Entonces yo empezaría por lo básico. Creo que SEMrush y creo que Kiwifinder tiran bastante bien para que hagáis ese análisis inicial, ¿vale? Creo. Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Bueno, pues creo que está todo. Pilar, no sé si estás por ahí. Creo que tienes que mandar el cuestionario de evaluación antes de que se marchen. No sé si quieres decir algo más. Sí. Bueno, pues nada, hacer la despedida y, por supuesto, para las personas que no hayan podido estar en directo o hayan tenido que ausentarse en alguna parte de la jornada, pues bueno, deciros que va a estar colgado en la página de Se llama Empresa y ahí se puede ver todo lo que es la jornada y tu presentación, ¿vale? Gracias a ti, Fernando, nuevamente por tu participación con nosotros. Espero que las dudas hayan quedado todas resueltas. Deciros que en la presentación he nombrado la consejería que financiaba este proyecto, ¿vale? Y este año ha cambiado, por lo que hago la notificación y os informo que la financiación de esta jornada en este año corresponde a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, ¿vale? Quiero aclararlo porque a partir de ahora, cuando hagamos la presentación de la jornada, el respaldo de la financiación pertenece a la consejería que os he dicho. Efectivamente, se os va a lanzar un cuestionario que os pido por favor lo rellenéis y nos lo enviéis. Por nuestra parte, damos por finalizada la jornada. Gracias a todos por vuestra participación.
presentación, espero que haya sido de utilidad y cerramos. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues nada, hasta el siguiente.